Pues vamos a saludar ya a los compañeros de esta mesa de hoy en Asuntos Públicos. Carmen Tomás, ¿qué tal? Muy buenas. Fermín Bocos, ¿cómo estás? Estupendamente. Muy buenas. Y Luz Cela, ¿cómo va todo? Buenos días, Lara. Buenos días. Muy bien. Hoy no tenemos mucho tiempo de menos, así que Bueno, dejamos todo nuestro tiempo para analizar la actualidad, que hoy es mucha y novedosa, que no importante. Sí, traemos en los detalles, pero ya en el tiempo de tertulia, Fermín. Vamos a esa noticia que les hemos avanzado en este canal 24 horas en cuanto se ha sabido, esa sentencia ya conocida por los primeros años de la Gürtel. La Audiencia Nacional condena a 51 años de prisión a Francisco Correa, a 33 a Luis Bárcenas y multa al Partido Popular con 245.000 euros. Vamos con los detalles, Alex Barreiro. Son en total, Lara, más de 350 años de cárcel para 29 de los 37 acusados. El cabecilla de la trama, como contabas, Francisco Correa, que tiene ya otra sentencia firme de 13 años de prisión, es ahora condenado por la Sala Segunda de lo Penal de la Audiencia Nacional a 51 años y 11 meses de prisión. Luis Bárcenas, al que vemos en la imagen, extesorero del Partido Popular, es condenado a 33 años y 4 meses de cárcel y también a una multa de 44 millones de euros. El Partido Popular, condenado a pagar una multa de 245.000 euros. La sentencia considera que el PP fue partícipe a título lucrativo de la trama durante sus primeros años de actividad. El Partido Popular se convierte así en el primer partido condenado por corrupción en España. La sentencia también impone una multa de casi 28.000 euros a Ana Mato, a la exministra de Sanidad del Partido Popular, como partícipe también, igual que el partido, a título lucrativo por haberse beneficiado de regalos, de viajes o de la organización de eventos por parte de las empresas de Francisco Correa. La Audiencia Nacional ha absuelto en su sentencia a 8 de los acusados, entre ellos Álvaro Pérez el Bigotes. La sentencia de la sección segunda de la Sala de lo Penal consta en total de casi 1.700 folios. Este juicio del caso Gürtel sentó en el banquillo a 36 acusados ante un tribunal presidido por el magistrado Ángel Hurtado. Comenzó el 4 de octubre del año 2016 y quedó visto para sentencia el 17 de noviembre del año pasado, después en total de 125 jornadas. Al comienzo del juicio, el principal acusado, Francisco Correa, reconoció ante el tribunal los sobornos a los políticos y admitió también que había cobrado mordidas a cambio de adjudicaciones de contratos públicos, que entregaba también parte de ese dinero, dijo, a Luis Bárcenas, al entonces tesorero del Partido Popular. Bárcenas también estaba entre los procesados y a lo largo de la vista oral quedó de manifiesto su enemistad con Francisco Correa. Bárcenas declaró ante el tribunal que el PP tenía una contabilidad B que puso en marcha su antecesor, Álvaro Lapuerta, y que ese sistema funcionó, dijo, entre los años 1990 y 2008. El extesorero del Partido Popular también declaró ante el tribunal que en el año 2003 Mariano Rajoy fue quien rompió las relaciones del partido con las empresas, con la trama de Francisco Correa. En el banquillo de los acusados también se sentó la exministra Ana Mato, considerada partícipe a título lucrativo de la trama Gürtel, ya que la exministra del PP se habría beneficiado de las mordidas que supuestamente se había embolsado su marido, Jesús Sepúlveda, exalcalde, también con el PP de Pozuelo de Alarcón, localidad madrileña. Una de las jornadas más importantes del juicio fue el día 26 de julio del año pasado, de 2017, cuando el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, se sentó en el banquillo de los acusados. Rajoy declaró que jamás había recibido donativos y negó el cobro de sobresueldos opacos de los que había hablado previamente Luis Bárcenas en su declaración. Ante el tribunal también declararon los secretarios generales del Partido Popular, Ángela Cebes y Javier Arenas, negaron el cobro de sobresueldos. Lo mismo que hizo Rodrigo Rato, investigado también en otras causas. Ante el tribunal, entre otros, han declarado como testigos otros personajes del pasado reciente del PP, entre ellos Esperanza Aguirre, que tuvo que sentarse ante el tribunal horas después de que su sucesor y mano derecha, Ignacio González, fuese detenido, acusado de corrupción en otra trama diferente, en la Operación Lezo. La sentencia que hemos conocido esta mañana corresponde a la primera etapa solamente de la
trama Gürtel, porque este caso es muy extenso, muy voluminoso y por eso se ha partido, se ha separado en distintos tramos organizados en función de las etapas. En este caso se ha juzgado la trama societaria utilizada por Francisco Correa para lograr esas adjudicaciones irregulares de contratos públicos en connivencia con algunos responsables del Partido Popular en las comunidades de Madrid y Castilla y León, también en el Ayuntamiento de la capital, en los municipios madrileños de Majadahonda o de Pozuelo de Alarcón y en la localidad madrileña de Estepona. Según la Fiscalía Anticorrupción, con esta operativa se ocultaron a Hacienda más de 40 millones de euros. Gracias, Alex. Así pues, con ese voto particular del presidente del Tribunal de Ángel Hurtado, que rechaza condenar al PP, él explica que considera que el PP no era conocedor de lo que se hacía en Majadahonda y en Pozuelo, porque sus alcaldes, afirma él, actuaron a sus espaldas, de manera que no se podría probar que se hubiesen lucrado. Eso es lo que considera el presidente del Tribunal, pero la cuestión es que la sentencia lo que hace es condenar al Partido Popular, certificar que el Partido Popular, su sede central, se financió con esa caja B que durante años y años se había negado. Bueno, ha llegado por fin la sentencia. Análisis. 10 años. 10 años para ver esta primera parte, porque ahora quedan otros 6 juicios pendientes, o sea que esto es un goteo absoluto. Vamos a ver, efectivamente el Partido Popular, según la sentencia, tiene que pagar 245.000 euros responsable por actos que se realizaron en Pozuelo y Majadahonda, porque es muy concreto sobre eso, en 2003. Entonces, bueno, parece, no es que se beneficiara de comisiones como estoy leyendo ilegales y no sé qué, sino que de esos actos que los Correa y compañía hacían en Pozuelo y Majadahonda, pues el Partido Popular se ahorró X dinero. Bueno, es tremenda, o sea, la sentencia, vamos, de Bárcenas y toda la trama Correa. En este caso, en este primer digamos, envite, el Bigote se ha quedado fuera, pero sí ha quedado también Ana Mato señalada como beneficiaria pues de los chanchullos de su marido, que también es bastante penado. Y luego, curiosamente, también le han caído 4 años y 9 meses al concejal que alertó de la Gürtel. O sea, que aquí no se ha librado nadie. O sea, ahora cuando alguien diga, es que en este país no hay independencia judicial o el gobierno habla con los fiscales o con los jueces, bueno, madre mía, o sea, el palo al Partido Popular es, vamos a ver cómo lo pueden explicar, porque la verdad es que después del éxito de ayer de los presupuestos, pues hoy es este varapalo judicial que es un varapalo en toda regla. Fermín. Bueno, vamos a ver, las sentencias, frente a una sentencia judicial, yo creo que solo hay 3 posiciones posibles: acatarla, recurrirla y comentarla. Yo creo que esta sentencia, con los pronunciamientos de la sala, se puede discrepar en algunas cosas, pero en conjunto, como apuntaba Carmen, es un palo importante para el primer partido del país, que además, partido político, además está en el gobierno. Y hay que preguntarse, ¿por qué Correa dijo en su día que disponía de una tarjeta que le permitía entrar en la sede del Partido Popular como Pedro por su casa? Que creo que fue la expresión que utilizó. Pues porque en el mundo de la corrupción, si existe una trama, siempre hay 2 partes. Es como doble dirección: el que se beneficia y el que permite el beneficio. Lo que está claro es que ninguno de los condenados, porque Bárcenas en esa época era, el señor Bárcenas, Luis Bárcenas, era tesorero del Partido Popular y además senador por Cantabria, mi tierra, que por cierto, según era conocido en la tierra, nunca había puesto los pies, era un cunero, es decir, de los que, habiendo nacido en Huelva, acababa representando a Cantabria. Pero en ese aspecto era el único personaje de los condenados, si hacemos excepción del señor Sepúlveda, el exmarido de la señora Mato, que era alcalde de Pozuelo, que tenía poder político para eventualmente devolver el favor a cambio de favores. La sentencia que condena y admite que fue a título lucrativo al Partido Popular por los hechos de esos municipios muy importantes, porque hablamos del extrarradio de Madrid, pero son los municipios más ricos de España. Pozuelo de Alarcón es el municipio que tiene la mejor y mayor renta per cápita de España. Lo que creo yo que quizá en la segunda parte vamos a tener ocasión de conocer, la segunda parte del juicio, quién era el que favorecía o quiénes eran los que favorecían la puesta en marcha de una estructura a lo largo del tiempo, de la que, según lo que hemos visto, Hacienda ha detectado que se habían distraído nada menos que 40 millones de euros. Correa no tenía ningún poder político y es el máximo, la condena más importante. Hay que preguntarse quién favorecía a Correa para haber conseguido esos beneficios. Luz.
Bueno, sin duda es una condena durísima contra el Partido Popular. Nosotros en OK Diario podemos decir que la adelantamos hace días. Ya decíamos que Luis Bárcenas iba a ser condenado a 33 años de cárcel y que esa sentencia incluiría también a su mujer, a Rosalía Iglesias, que ha sido condenada a 15 años, y que el Partido Popular iba a ser condenado como partícipe a título lucrativo. Claro, para muchos les sorprenderá que solo deba abonar 245.000 euros, ¿no? El Partido Popular, precisamente, por beneficiarse en esas campañas municipales. Pero bueno, hay que tener en cuenta, como antes apuntábamos, que el PP tiene todavía pendientes dos causas muy importantes, como es la destrucción de los ordenadores y la caja B del Partido Popular, que son las dos causas. Eso es, que son las causas más relevantes para el partido. Vamos ahora a las reacciones de Génova, que todavía nosotros preguntábamos y están pendientes de convocar para valorar esa sentencia. Y yo creo que esto tiene implicaciones muy importantes, aunque el PP también puede argumentar en su defensa ese voto particular de Ángel Hurtado, del presidente del tribunal, que efectivamente dice que el Partido Nacional no era conocedor de los tejemanejes de sus grupos municipales y que eso no es suficiente argumentación para que se avale una sentencia condenatoria, en este caso como partícipe a título lucrativo, ¿no? Hombre, esto políticamente tendría que tener, y ya hay muchas reacciones, no de... Rivera todavía no sabemos, Pablo Iglesias es el primero que ha hablado. Ha convocado ya a Pablo Iglesias y Albert Rivera. Sí, Pablo Iglesias ya ha dicho por Twitter lo que hay que... Venga, moción de censura y tal. Aquí la cuestión, vamos a ver, cualquiera podría decir, oye, pues con una sentencia de este tipo, aquí moción de censura y a echar al Partido Popular. Pero que resulta que a nadie le interesan en este momento unas elecciones. Y la prueba fue la aprobación ayer de los presupuestos. Ni al PNV, ni a Ciudadanos, ni al PSOE. Porque, a ver, Ciudadanos, las encuestas le dan muy bonito, pero eso luego se tiene que traducir en votos y en estructura. Y a Ciudadanos no está preparado ahora mismo si hubiera unas elecciones. Es decir, que aquí se produce ¿cómo diría yo? Esta cosa rara, ¿no? De decir, todos querrían echar al Partido Popular y hacerle una moción de censura, pero resulta que no les interesa. Entonces, a ver cómo nos venden que es una sentencia tremenda, un gobierno corrupto gobernando España, la corrupción y tal, pero pues échale. Ah, no, que es que no me conviene, porque si le echo me tengo yo que presentar y entonces pierdo. Entonces, ¿tú qué estás buscando? ¿Tu interés? ¿El del partido? ¿El del gobierno? ¿El de España? ¿El de aquí? Se mezcla todo. Aquí esto es rarísimo hoy. Yo puedo interpretarlo de una manera radicalmente diferente a cómo lo plantea Carmen, que tiene fundamento lo que acaba de decir, porque es verdad. Vamos a ver, Unidos Podemos no podría presentar una moción de censura porque ya la presentó en su momento. Solo estaría al alcance por el número, porque el reglamento de las mociones de censura reclama un número determinado de diputados, al alcance de Ciudadanos o al alcance del Partido Socialista. Y cada grupo solo puede presentar una en cada legislatura. No puede repetir mociones. Ese es un referente. Ahora bien, podrían ponerse de acuerdo, efectivamente, o a llegar apoyos suficientes. Desde luego, entre los nacionalistas y separatistas lo encontraría. Vale. Ahora bien, es que nosotros mismos acabamos de proporcionar a la audiencia los elementos en los que la espera va en favor de quienes se oponen a la presidencia del Partido Popular en el gobierno. Hemos dicho que todavía no es más que el principio de una serie de juicios que están por venir, y todos tienen señalados a personajes presuntamente vinculados con la corrupción que son dirigentes del Partido Popular. ¿Qué quiere decir eso? Que cuanto más tiempo transcurra entre ahora y las elecciones municipales, más elementos, digamos, negativos se pueden acumular contra el Partido Popular. Hoy vamos a comentar a lo largo de la mañana el caso Zaplana. La reacción hoy de un partido, de políticos con sentido... Todavía no conocemos las reacciones. No, pero un momento, pero bueno, por lo que voy viendo ya, no creo que Rivera vaya a anunciar ahora una moción de censura, ya te lo digo yo que no. Carmen, les escucharemos en directo momento procesal, yo creo que en el fervorín del... Vamos a dejar que sean los dirigentes políticos los que digan lo que quieren hacer, y nosotros creo que nuestra tarea es interpretarlo. Concluyo, vamos a ver. En este momento, una moción de censura sobre la marcha no beneficiaría a nadie más allá de que pudiera conseguir apoyos suficientes, y sabemos que eso no es posible porque Podemos no casa con Ciudadanos y Ciudadanos no apoya a Podemos, y el Partido Socialista, que sería quien podía promoverlo, tendrá su propia estrategia. Lo que digo es,
todo lo que acumula posibilidades de deterioro, de desgaste del Partido Popular en la agenda judicial está ahí y está por venir. Luego es cuestión de esperar a ver qué pasa entre ahora y las municipales. Y porque se ha hecho, Fermín, un uso tan perverso del instrumento totalmente legítimo de la oposición, como es una moción de censura. Bueno, porque fue Iglesias de un apresuramiento aquí te cogen sin contar exactamente, los una moción tenía, totalmente absurda, que lo único que sirvió fue para efecto boomerang, ¿no? Para perjudicar. Pero porque, ahora según ellos sí tendría sentido. Oye, ¿cómo vamos a tener gobernando España un partido corrupto, no sé cuánto, no sé qué? Para poner al PSOE en un pues vamos a verlo. Los cálculos parlamentarios no salen, efectivamente. Dejadme que siga avanzando porque seguiremos hablando de esta cuestión a lo largo del programa. Habrá reacciones y las comentaremos. La exconsejera de Turismo del Gobierno valenciano, Milagrosa Martínez, ha ingresado en prisión para cumplir los 9 años de condena por el amaño de contratos con la trama Gürtel para la feria de Fitur. Los cabecillas de la trama, Correa, Crespo y Pérez, ya cumplen condena en prisión. Martínez tenía permiso ayer para no comparecer ante el tribunal. Sí que lo hicieron los otros condenados que hoy están ingresando en prisión. Y el exministro del Partido Popular y expresidente valenciano Eduardo Zaplana está ya en las dependencias de la Comandancia de la Guardia Civil en Patraix, en Valencia, donde le van a tomar declaración después de haber pasado la noche en otra comandancia, en Tres Cantos, en Madrid. A Zaplana y a otros 6 detenidos se les acusa de supuesto blanqueo de capitales, cohecho, malversación y prevaricación en el cobro de comisiones por adjudicaciones. Arantxa Torres, muy buenos días, cuéntanos. Buenos días, pues muy bien, aquí estamos pendientes de las declaraciones que se pueden producir, de los movimientos. Como decís, aquí hay 5 de los 7 detenidos de la operación Erial, el más importante, Eduardo Zaplana, que llegaba a esta hora sobre las 10:15, procedente de la comandancia de Tres Cantos, directamente aquí a la de Patraix de Valencia, y parece ser que podría estar prestando declaración ante los agentes de la UCO, de la Guardia Civil. Dentro de esta comandancia hay otros 4 detenidos, el matrimonio formado por Joaquín Barceló y Felisa López, amigos personales de Zaplana, José Cotino, empresario, y Francisco Grau, exconsejero de la Caja de Ahorros del Mediterráneo y asesor fiscal de Eduardo Zaplana, que llegaba aquí en torno a las 11 de la mañana. Poco antes lo hacía Juan Cotino, declara en calidad de investigado policial. Estamos muy pendientes de lo que pueda pasar. Lo que sí podría suceder es que en las próximas horas todos los detenidos pasen a disposición judicial. Quedamos nosotros también pendientes, Arantxa, muchísimas gracias. Enseguida lo comentamos, pero antes nos vamos en directo hasta el Congreso, donde Albert Rivera está compareciendo después de conocerse la sentencia por el caso Gürtel. Justamente llega una condena por corrupción al Gobierno que nos debilita como país y que debilita en particular al Gobierno de España. Y precisamente por eso, porque nos importa España y porque somos un aliado en la defensa de la Constitución, porque somos el único partido que apoyó la investidura de Rajoy, porque somos el único partido que ha apoyado presupuestos para que salgan adelante y no perjudique la corrupción al bolsillo de los españoles, porque somos los únicos que estuvimos siempre al lado del Gobierno para aplicar la Constitución en Cataluña. Por todo ello, evidentemente, en Ciudadanos vamos a tener que evaluar lo que pasa en el resto de legislatura. Hay un antes y un después en la legislatura. Hay un antes y un después en la relación del Gobierno con la oposición y, en particular, en la relación del Gobierno con el constitucionalismo y con Ciudadanos. Por tanto, yo quiero trasladarle a los españoles, lógicamente, que sepan que, a pesar de la debilidad de este Gobierno, a pesar de la condena por corrupción, los constitucionalistas tenemos la obligación de pensar en España, tenemos la obligación de trabajar por España, de aplicar la Constitución, pero, desde luego, España se merece un Gobierno fuerte, España se merece un Gobierno limpio, España se merece un Gobierno que mire al futuro y que mire a los ojos de los españoles y les garantice y les proteja del golpe separatista, del populismo, y les garantice también la estabilidad económica y política. Por eso no les voy a engañar, nos parece una situación muy grave, nos parece una situación muy delicada para España en un momento como este, y desde luego los que no pueden sacar tajada de la debilidad de un Gobierno son los que quieren romper este país. Por eso nosotros vamos a evaluar esta situación en una ejecutiva nacional, en la próxima ejecutiva nacional que tengamos, porque desde luego hay un antes y un después y no les puedo engañar. Esto trastoca todos los planes de la legislatura, de la continuidad, de la estabilidad, y eso hay que medirlo bien. Eso un partido sensato, serio, responsable como Ciudadanos lo tiene que hacer, discutiendo, debatiendo, hablando, compartiendo con el resto de cargos de mi partido, y ni siquiera yo como presidente puedo hacerlo en solitario. Así que ya les comunico que en la próxima ejecutiva nacional que se celebre,
la ejecutiva amplia, la ejecutiva donde están todos los principales dirigentes de mi partido, tendremos un debate y una posición sobre esta situación. Porque, insisto, los españoles se merecen estabilidad, pero también se merecen limpieza. Se merecen que defendamos la Constitución juntos, pero también se merecen un gobierno que no esté en jaque y que no muestre la peor cara de España. La corrupción no puede ser la cara de España. La corrupción no puede salpicar, debilitar y condicionar las decisiones políticas de España. Por eso, a día de hoy, debo decirles que la situación es grave y que lo evaluaremos próximamente. Y nada más, si tienen alguna pregunta, alguna cuestión, estaré encantado de responderles. Sí, ¿qué tal? Buenos días, señor Rivera. Dice usted que se va a marcar un antes y un después en las relaciones entre el Partido Popular y Ciudadanos. ¿Cómo se va a traducir esto? Porque usted ayer aprobó los presupuestos del señor Mariano Rajoy y usted fue uno de quienes le dio oxígeno para que siga en el Gobierno. Entonces, ahora, ¿qué más puede hacer usted para evitar que un partido condenado por corrupción siga gobernando? Se me ocurre, ¿abre usted la puerta a alguna moción de censura con Pedro Sánchez, con el Partido Socialista? Porque no veo cómo puede marcar el antes y el después. ¿Qué puede hacer usted para que Rajoy no siga gobernando después de lo de ayer? Gracias. Bueno, en primer lugar, usted ha pasado de una pantalla, no, 3 pantallas. Nosotros queremos pasar la siguiente pantalla contando con mi partido y con mi ejecutiva. Me parece sensato que una decisión de la naturaleza de si hay un antes o un después o no, cómo evaluamos los daños de esta legislatura. Un gobierno debilitado por la corrupción va a ser aprovechado, desgraciadamente, por los separatistas, ¿no?, ante un golpe a la democracia. Y luego quiero recordarle que no es ya solo la relación Partido Popular-Ciudadanos, es gobierno-oposición. Este gobierno tiene que sacar leyes adelante y está en minoría. Este gobierno tiene una debilidad parlamentaria y necesita acuerdos. Y, desde luego, eso es importante. La legislatura, ayer algunos, yo creo que anticipadamente o equivocadamente, vaticinaban que la aprobación de unos presupuestos garantizan una legislatura de 4 años. Bueno, pues yo les pido a todos que reflexionen si eso es así, porque la noticia de hoy lo cambia todo. La noticia de hoy pone en jaque, en definitiva, la credibilidad de un gobierno nacional, un gobierno que, insisto, somos el único partido que lo ha apoyado. Por tanto, eso es lo que tenemos que evaluar en Ciudadanos. En la próxima Ejecutiva Nacional, les repito, no vamos a esconder este debate, todo lo contrario, quiero compartir con mis compañeros la toma de decisiones respecto a la legislatura. Los españoles se merecen, además, que lo hagamos con sensatez, que lo hagamos con seriedad, con rigor y que no lo hagamos simplemente en caliente o en una evaluación de una sentencia. Pero no les voy a engañar. Yo podría salir aquí y decir que, bueno, que es una sentencia más. No es una sentencia más. Condenan por primera vez a un partido por corrupción, que es el partido que gobierna España y que es el partido que mi partido apoyó en su día cuando el rey propuso al ganador de las elecciones, que fue el Partido Popular. Por lo tanto, eso, como les digo antes, o mejor dicho, hay un antes y un después, y eso es lo que tenemos que evaluar. Por cierto, los presupuestos de ayer, menos mal precisamente que los españoles no salen perjudicados de la corrupción del PP. Solo falta que los españoles, en vez de ver a partir de hoy cómo se bajan los impuestos o tienen más permisos de paternidad o se equiparan los sueldos de guardias civiles y policías o tienen un complemento salarial, imagínense que todo eso encima se lo cargaran los señores del Partido Popular. Por tanto, efectivamente, los presupuestos del 17 y que el en la 18 relación son entre para Ciudadanos y el Gobierno hay un antes y un después, pero no ha concretado exactamente en qué sentido. Dice que lo tienen que valorar aún en su partido, que la estabilidad es importante, pero que la corrupción para ellos es muy grave. Y vamos a escuchar ahora a Pablo Iglesias, que ya ha adelantado que apoyaría al Partido Socialista si es que los socialistas presentan una moción de censura contra Mariano Rajoy. Una moción de censura de dignidad democrática, y creo que ya cumplimos con nuestro deber. Ahora es responsabilidad del partido que tiene más diputados que nosotros encabezar esa moción, y ya digo que contarían con nuestro apoyo. ¿Ha hablado con el político en los últimos minutos, con los partidos a los que han hablado en los minutos? ¿Ha podido hablar con alguien o no? No, pero me consta, como a todos los españoles, que los partidos catalanes estarían dispuestos a facilitar un gobierno progresista en España. Está diciendo Albert Rivera que lo que ha ocurrido en esta sentencia trastoca los planes de la legislatura, que se va a pensar qué va a hacer lo que queda de la legislatura. ¿A qué le suena esto? A desvergüenza absoluta. Menos de 24 horas después de haber votado los presupuestos del Partido Popular, Albert Rivera dice ahora, que a lo mejor se lo piensa, que nadie se equivoque, el Partido Popular manda en España gracias a Ciudadanos. Decir Ciudadanos y decir Partido Popular es decir lo mismo, decir M. Rajoy y decir Albert Rivera es decir lo mismo. ¿Listo? Gracias.
Bueno, han escuchado ustedes esa comparecencia de Pablo Iglesias, que ha sido breve. Ya les habíamos anunciado que apoyarán, dicen, al Partido Socialista si es que presentan una moción de censura, y decía que la postura de Ciudadanos era de vergüenza por apoyar los presupuestos presentados por el Gobierno, y hoy decir que hay un antes y un después en su relación entre la de Ciudadanos y el Gobierno. Seguimos escuchando a Albert Rivera. Acuerdos que tiene que cumplir el Partido Popular. También es verdad que hay que sacar leyes adelante, también es verdad que hay que ejecutar decisiones, también es verdad que hay que votar muchas cosas en la legislatura, y queda más de la mitad de legislatura por delante en términos jurídicos. Por tanto, desde luego, la relación Gobierno-oposición, por lo menos con Ciudadanos, no sé qué harán los demás, pero ya le avanzo que es una de las cosas que tenemos que evaluar en esa ejecutiva, porque para mí me parece que esta situación cambia lo que teníamos hasta ahora. Una cosa es que un partido tenga imputados y le pidas que los aparte, como hemos hecho con la senadora Barreiro, con Chávez o Griñán, con casos de corrupción en la Comunidad de Madrid, y otra cosa bien distinta es que el juez pruebe y determine que ese partido es un partido corrupto y un partido condenado por corrupción. Por tanto, la situación es bien distinta, desgraciadamente para España, porque, insisto, no es desde luego bueno para la estabilidad de España que la corrupción condicione y debilite al Gobierno, pero es una realidad, y con la realidad hay dos opciones: o mirar hacia otro lado o abordarla, y Ciudadanos la va a abordar de la mejor manera posible, pero también con la firmeza que nos caracteriza cuando estamos ante casos de corrupción. Sí, ¿qué tal, señor Rivera? En ese abanico de opciones que ustedes van a estudiar en la ejecutiva, y conociendo un poco la trayectoria del partido y los casos a los que ustedes se han enfrentado en distintas comunidades autónomas, ¿cabe la posibilidad de que ustedes reclamen un nuevo presidente del Gobierno, aunque sea de la lista más votada del Partido Popular? Bueno, yo entiendo todas sus preguntas, y además me tocará también debatirlas, responderlas, compartirlas con mis compañeros en la Ejecutiva Nacional, pero ahora mismo, a 2 horas de esta sentencia, evidentemente no voy a anticiparme con cosas que no puedo decidir ni siquiera yo mismo, que la tengo que decidir con el resto de compañeros. En todo caso, como les digo, no estamos ante un caso equiparable al de otras comunidades o ayuntamientos, porque aquí no hay una persona solo condenada. Estamos hablando de la condena a una organización política que gobierna España. Yo quiero recordarles, hoy lo hablaba preparando esta rueda de prensa, en el debate de investidura yo le dije al señor Rajoy que íbamos a ser muy vigilantes y que no nos fiábamos de que su partido realmente no fuera un partido que tapaba la corrupción. Sé que no gustó esas palabras en el seno del Partido Popular, pero hoy me reafirmo en lo que le dijimos en aquella investidura. Vamos a ver durante la legislatura qué pasa, y hoy hemos visto una cosa, y no es la opinión de Ciudadanos, no es un artículo de un periodista, no es una especulación, ni siquiera es la imputación o la investigación de un caso, es la condena a un partido político por corrupción que, insisto, gobierna España con el apoyo de la investidura de mi partido. Por tanto, creo que Ciudadanos tiene la obligación de evaluar y de tomar decisiones respecto al antes y después de este momento político, que no tiene precedentes en democracia. Hemos visto casos de corrupción, pero nunca habíamos visto que afectara así a la nación, al Gobierno de la nación. Sobra decirles que la defensa de la Constitución, Ciudadanos siempre ha estado y siempre estará, pero la Constitución hay que defenderla con las manos limpias, con firmeza, con claridad y sin que nadie te cuestione tus decisiones. Y creo, lamentablemente, conociendo al nacionalismo y al separatismo, que desde luego algunos van a intentar aprovechar la debilidad de este Gobierno para sacar tajada, incluso para poner en jaque la unión de los españoles. Eso no nos lo podemos permitir, y por eso precisamente creo que Ciudadanos tiene que hacer una evaluación serena pero firme de lo que ha ocurrido. Y nada más. Muchísimas gracias y buenos días. Pues han escuchado ustedes en directo las reacciones tanto de Albert Rivera, de Ciudadanos, como de Pablo Iglesias, de Unidos Podemos, sobre esa sentencia que se ha conocido y que, entre otras condenas, hace presente como persona jurídica la del Partido Popular. Le condena a pagar 245.492 euros por lucrarse, dice la sentencia, de la trama Gürtel a través de sus exalcaldes en Majadahonda y en Pozuelo. Esta sería la parte, digamos, dedicada al Partido Popular, que ha coincitado estas reacciones por parte de Albert Rivera y de Pablo Iglesias. Déjenme que les cuente cuál era la reacción del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, antes de conocerse la sentencia de la trama Gürtel esta mañana, cuando se hablaba de la detención de Eduardo Zaplana. El presidente del Gobierno ha estado en la cadena COPE y allí se ha referido al daño, dice, que los casos de corrupción han hecho a su partido.
nos hace mucho daño. Nosotros hemos trabajado para modificar las leyes, hemos trabajado para intentar evitar que estas cosas se produzcan y yo espero que no se produzcan mucho más ni que dejen noticias, pero es evidente que el Partido Popular es mucho más que 10 o 15 casos aislados. Llevamos muchos años gobernando y la inmensa mayoría de nuestros gobiernos autonómicos, nacionales o municipales, pues no se han generado estas situaciones que son ciertamente lamentables y que ojalá no se produzcan mucho más. Bueno, pues eso es lo que decía el presidente del Gobierno cuando se hablaba en los medios de comunicación, sobre todo de la detención del exministro y expresidente valenciano Eduardo Zaplana, que por cierto estábamos muy pendientes de su traslado desde la comisaría de Patraix en Valencia hasta la sede de los juzgados y ya se ha producido. Eduardo Zaplana está ya en los juzgados de Valencia. Valoraciones. Sobre todo, por favor, de lo que hemos escuchado en directo, tanto de Iglesias como de Albert Rivera, como del presidente también. Hombre, yo creo lo primero... Bueno, Fermín, tú primero. No, perdóname. Para variar. No pasa nada, vamos a hablar todos. Fermín, por favor. Habría que recordarle, creo yo, a don Pablo Iglesias, cuando dice lo que dice, que es verdad, que en este momento el apoyo fundamental parlamentario del Partido Popular es Ciudadanos, que Pedro Sánchez, secretario general del Partido Socialista, no es presidente del Gobierno de España, porque Unidos Podemos, el señor Iglesias, decidió no apoyarle. Es que parece que se ha olvidado ese hecho que es, de alguna manera, germinal en relación con todo lo que viene después. Por otra parte, cuando ahora se ofrece a apoyar una moción de censura, él es consciente de que el Partido Socialista, con la representación parlamentaria que tiene, sumado a los votos de Podemos, con todos los partidos parlamentarios de menor representación, no dan. O en todo caso, para dar tendría que sumarse Ciudadanos. Y si no se sumara Ciudadanos, porque se puede llegar justo al límite del 176, tendría que contar con los separatistas. Naturalmente el Partido Socialista no se va a suicidar contando con los votos de quienes están en la conspiración o en un proceso de sedición del que hemos comentado tantas veces. Respecto del señor Rivera, es verdad que lo que acaba de decir le pone en una situación muy complicada, porque si nos elevamos un poco por encima de lo que significa la sentencia, que ya estamos comentándola, es que vivimos un momento de tormenta perfecta, porque el proceso sedicioso está en marcha. El nuevo presidente de la Generalitat de Cataluña anunció, otra cosa es que intente bordear, no pasar la línea roja para que no se le eche encima la justicia. Ha dicho que tenía intención de reflotar la proclamación de la República y de poner en marcha todos los mecanismos de separación del Estado. Claro, para ese momento se necesita en el Gobierno de la Nación, en el Gobierno de España, un gobierno fuerte, por encima de toda sospecha. Y creo que el dilema al que se va a enfrentar Ciudadanos es, por una parte, electoralmente le convendría el deterioro, ampliar el deterioro de quien en un momento determinado ha sido su compañero de viaje, pero está aspirando a sustituirle, pero por otra parte es consciente, y ese es todo el discurso de Ciudadanos, de que lo prioritario ahora es defender la unidad de España. Y respecto al presidente del Gobierno, para no alargarme más, bueno, yo con todos los respetos, habla del señor Zaplana en términos de pasado. El señor Zaplana fue colaborador estrechísimo del señor Rajoy. Es más, fue Mariano Rajoy, una vez que le designó el señor Aznar sucesor, a título, en fin, directo, como se estila en España, porque realmente lo de la democracia interna yo creo que todavía está en mantillas, le nombró portavoz parlamentario. Ha sido ministro portavoz del Gobierno, ha sido ministro de Trabajo, ha sido presidente de las Corts Valencianas, de la Generalitat Valenciana. La historia está de, es que eso es pasado. El pasado es prólogo. Bueno, y ahí están las sentencias de los tribunales que van a su ritmo. Por cierto, que convoca al Partido Popular a los medios de comunicación a la 1:15. También estaremos allí para ver qué es lo que tienen que decir sobre la sentencia del caso Gürtel. Yo de Rivera me quedo con una frase que es: la situación es muy grave, sí, muy delicada, pero no vamos a dejar, no pueden sacar tajada los que quieren romper España. Yo creo que con esta frase ya, y luego ya vienen los aliños de lo tengo que consultar, vamos a ver, no sé qué, pero vamos, es evidente que ahora no puedes desestabilizar el Gobierno de la Nación. Y luego yo quiero decir una cosa, porque hay algunos juristas que nos están pidiendo, casi por favor, que aclaremos lo que significa la figura jurídica de partícipe a título lucrativo, que es lo que han condenado al PP y también, por ejemplo, a Ana Mato, a la exministra de Sanidad. Nos aclaran que esta figura jurídica se aplica precisamente a aquellos que ni han cometido el delito
ni lo conocían, porque de lo contrario hubieran sido imputados. Lo dejo ahí. A lo mejor resulta que también el señor Rivera, el señor Sánchez, el señor Iglesias, quizá no, pero los que tienen un poco más sentido de Estado o tienen la posibilidad en este momento de tomar alguna decisión, dicen, oye, vamos a ver, que está muy bien que digamos que esto es tremendo, que esto es un antes y un después, que la situación es súper delicada, que el gobierno es un corrupto, pero no entiendo. Resulta Entonces, que si es a título lucrativo no es lo mismo que si tú eres un corrupto, conocías el delito, lo aplaudías. Pero Carmen, entonces, ¿qué sentido tendría ese voto particular del presidente porque del tribunal que decía que él considera que el Partido Popular no lo sabía? Es que ni siquiera considera ese señor que tendrían que condenarle ni a título lucrativo. Claro. O sea, no dice que no ha cometido el delito, sino que no era ni siquiera beneficiario a título lucrativo. Que es, usted ni ha cometido el delito ni lo conocía. Lo que pasa es que se benefició porque le salió más barato hacer unos actos en Pozuelo y Majadahonda, porque los chorizos Correas y compañía se lo pusieron ahí a tiro. Con el beneplácito, déjame terminar un momento, Fermín. Sí, acaba con el beneplácito de los alcaldes, que por eso están hipercondenados, con el alcalde de Pozuelo y el alcalde de Majadahonda, que fueron los que contrataban a los Correas, los que se lucraron, se hicieron millonarios con los Correas y le beneficiaron al PP. ¿Por qué? Porque sí, porque le hicieron los actos más baratos. Pero según esta sentencia y a título lucrativo, el Partido Popular no participó como partido sabiendo eso. Yo lo dejo ahí porque nos lo están comentando. Podemos hacer dos cosas. Darle la vuelta a la argumentación jurídica, que es con la que tenemos que contar, porque las sentencias, insisto, se acatan o se recurren, pero se comentan. Vamos a ver, esto de la corrupción es, insisto, de doble dirección. Tan corrupto es el que da como el que toma, con excepción del señor Bárcenas, que era tesorero, es decir, no tenía poder ejecutivo en el Partido Popular. El señor Correa se beneficiaba. ¿Por qué? Porque había personas del Partido Popular que conseguían los favores a cambio de todas estas cosas que han quedado probadas en la sentencia, conseguían beneficios. Claro. Estamos en una fase, claro. pero vamos a ver, tienes que diferenciar a las personas particulares que obtenían beneficios. La corrupción, insisto, tan corrupto es el que da como el que toma, no nos engañemos. Otra cosa es la repercusión política. Un juez, sin duda. Pero es la primera vez que se produce esa condena. Pues ahí está, Sepúlveda daba y el Correa tomaba. Está evidente. Bueno. Dicho lo cual, eso no implica para que políticamente y en la lectura política esto tenga un daño irreparable para el Partido Popular. Pero a la hora de mociones de censura habrá que tenderse muy bien la ropa. Exactamente. Yo coincido con vosotros en que no es momento para plantear una moción de censura. No, ellos no la van a plantear. En que el Partido Socialista no puede, en este caso, aliarse con los... No puede, en mi opinión. No le conviene, es la opinión del señor Pedro Sánchez. No le conviene en absoluto aliarse con los separatistas en este momento, porque el principal tema que ahora mismo ha calado en la opinión pública es, lógicamente, el tema catalán, ¿no? Claro. Y en este caso no se puede vender a los españoles que me estoy aliando con los partidos que buscan romper España. Creo que Albert Rivera pues hace una lectura inteligente dentro de la premura de la sentencia que hemos conocido, porque ayer mismo estaba votando con el Partido Popular los presupuestos, pero bueno, no podemos ligar una cosa a la otra. Una cosa es tener presupuestos que son fundamentales para la estabilidad de un país, para cumplir, en este caso con Bruselas, que ya veremos si cumplimos o no, porque el objetivo de déficit está en el aire. Pero bueno, para marcar una senda económica de cierta estabilidad, y otra cosa es que, llegado un momento dado, como dice Rivera en la Ejecutiva, tomen las medidas que yo dudo mucho que vayan a tomar medidas y Pedro Sánchez, después de las cosas que ha dicho esta semana... Dejadme un instante, que está aquí buscando esto que hablábamos, a título lucrativo. Y aquí dice que en derecho, a título lucrativo, hace referencia a aquellos negocios jurídicos en los que el beneficio de una de las partes no está acompañado de ningún sacrificio que sea su contrapartida. Es decir, que una persona recibe algo, en este caso PP sería persona jurídica, recibe algo, pero no tiene que dar o hacer nada a cambio. Pero esto no implica que no sepan lo que está ocurriendo.
Yo te digo, según la definición. Según el voto particular del presidente del tribunal, el PP desconocía lo que estaban haciendo en este caso. Claro, el Sepúlveda. voto particular del presidente del tribunal, pero en principio el resto de miembros del tribunal si no les hubiera condenado, no consideran, a raíz de la definición de a título lucrativo, que el Partido Popular no supiese lo que estaba pasando. Al menos es lo que yo entiendo. Pues sí, vamos a ver, si no has recibido nada a cambio, ni has tenido ningún chanchulleo de cohechos y tal, pues es que el PP se benefició porque su partido se benefició en ese sentido. O sea, en Pozuelo y en Majadahonda los actos le salieron más baratos. Luego se benefició el partido en esas campañas. Vamos, que yo tampoco, que no lo sé, habrá que más. La sentencia tiene 1.678 folios, habrá que leerlo todo. Yo os aportaba lo que me aportaba aquí unos juristas que dicen, oye, aclarar bien, porque claro, a título lucrativo es lo que os he dicho. Oye, pero que no implica el desconocimiento por parte pues del según esto implica no tenían por qué ni conocerlo ni cometido. El beneficio, al fin y al cabo. Recordaréis todos, y yo no quiero insistir sobre esto porque creo que todos nuestros telespectadores entienden perfectamente que si se ha producido lo que se ha producido es que había un tránsito de favores a cambio de favores, unos en el orden económico y otros en el orden político. Pero en fin, para no insistir, ahí está la sentencia. Creo que, y recordamos al señor Correa cuando decía, yo tenía una tarjeta que entraba como Pedro por mi casa por la sede de Génova 13. Con Bárcenas, como se ha visto. Un momentito, en su condición de jefe o de director de una agencia de viajes. En fin, no quiero yo remitirme ni a la boda del entonces presidente del gobierno, el señor Aznar, ni a todo lo que en este núcleo apunta hacia una trama corrupta. Pero, en fin, al margen de eso, hay una sentencia que dice que el Partido Popular tendrá que pagar 245.000 euros. A mí me parece lo más importante ahora, salvo mejor opinión vuestra, es que volvamos a las consecuencias políticas. El señor Rivera, en este momento, no ha parado de decir el gobierno al que nosotros apoyamos, porque es consciente de que hay un elemento de contradicción. Si usted apoya a alguien a quien tanto critica, lo que debería hacer es cortar ese apoyo. Pero al propio tiempo tiene por delante una expectativa de mejora electoral que apuntan todas las encuestas, que incluso en la última le situaban como primer partido en la intención de voto de España, y está diciendo, oiga, que se vaya macerando en su propia situación con sentencias que están por venir del Partido Popular, que siga deteriorándose. A mí me conviene que siga. Por otra parte está, a mi juicio, y en esto yo creo que ha sido una declaración muy honrada, el señor Rivera diciendo, ahora lo prioritario es hacer un frente común los constitucionalistas contra los que quieren segregar una parte de España en Cataluña. Es que, claro, es que es una tormenta perfecta. Es que en su momento, cuando se puso en marcha a partir del señor Artur Mas y todas aquellas historias, el procés, aprovecharon el momento de mayor debilidad del gobierno de España y la situación que nos deparaba la crisis, de una situación de deterioro de las expectativas económicas de la gente, de desahucios, etc. Eligieron el peor momento para buscar justamente ese flanco, esa debilidad. Bueno, afortunadamente la crisis está ya remitiendo y afortunadamente, gracias al apoyo ayer de los presupuestos, el gobierno, si decantamos, que no se puede decantar, el impacto de la corrupción, podría teóricamente culminar la legislatura. Y subrayo el condicional. Y esas son las contradicciones en las que nos movemos. Tengo curiosidad, y termino por escuchar al señor Sánchez a ver qué dice, porque él a su vez se va a encontrar frente a la espada de lo que le convendría y la pared de lo que le convendría a España. Luz. Sí, nosotros estamos contando ahora mismo en OK Diario lo que antes comentábamos de por qué el Partido Popular es condenado como partícipe responsable a título lucrativo, y os leo textualmente el párrafo en el que aparece descrito en la sentencia. Los actos delictivos contemplados en la sentencia produjeron beneficios económicos cuantificables al Partido Popular, consistentes en la financiación ilegal de actividades y diversos actos políticos realizados en campañas y precampañas electorales para sus candidatos, que de otra manera hubieran tenido que ser sufragados directamente con recursos económicos propios del partido en cuestión. En este caso deberá abonar la cuantía descrita por los actos de Majadahonda y de Pozuelo. Eso es lo que dice, y por tanto añade, la persona, en este caso jurídica, conocedor del destino de los fondos y beneficiada de la actividad ilícita de Francisco Correa fue el Partido Popular, no el grupo municipal. Eso es lo que dice exactamente la sentencia del caso. Sí, es blanco y en botella, no le demos más vuelta. Oye, no sé si queréis comentar algo sobre la absolución de Álvaro Pérez.
considerado el hombre... Hombre, pues lo estábamos preguntando antes, solamente, claro, yo me lo preguntaba, pero bueno, aquí igual que acatamos, ¿no? Y decimos, sí, esto seguro. 50 años no hay pues, ninguna duda si le han acatamos. absuelto, será que le han tenido que absolver. Pero claro, también avisan que quedan 6 juicios más en los que también está Pérez el Bigotes. Entonces, pues, bueno, de momento, oye, en esta causa la han absuelto, pues oye, bendito sea Dios. Podemos inferir de su declaración cuando estuvo en el Congreso de los Diputados, recordáis que acudió a la comisión, que el hijo estaba dispuesto a colaborar con la justicia hasta donde la justicia le exigiera. Bueno, sabemos también que siempre Correa colaboró y le han caído 50 años. Pero nos está preguntando Lara pero digo que no creo que sea por lo de la colaboración. A quien molesta profundamente que le llamen el Bigotes, según dijo en esa misma comisión. Bueno. Yo creo que tiene derecho a decir que por favor se le llame por su nombre y su apellido. Pues Álvaro Pérez. Dicho eso, este ciudadano que, como apunta Carmen, tiene todavía por delante las secuelas valencianas de la Gürtel, pues de momento, afortunadamente para él, no hay sentencia condenatoria. Creo que está en los usos y costumbres de los procedimientos judiciales occidentales, democráticos, el conceder beneficios a quienes colaboran con la justicia. Y bueno, eso tendremos que, como digo, inferirlo de la lectura de la sentencia, porque claro, son muchos folios y lo único que tenemos son los grandes titulares. No condenarlo de ninguna de las maneras. Bueno, en esta causa, los magistrados no han visto que haya participado. Tiene que darle más vueltas. Dejadme que recuperemos ese tema que nos ha quedado de una manera un poco colateral después de conocer la sentencia sobre el caso Gürtel. Se lo habíamos adelantado ya. Eduardo Zaplana ha pasado a disposición judicial en Valencia. Su abogado había pedido su libertad por razones de salud, pero la Fiscalía lo ha denegado. Zaplana estuvo presente ayer en el registro de su despacho en la sede Telefónica en Madrid y hoy a las 7 de la mañana ha sido trasladado a Valencia. El exministro de Trabajo del PP está acusado de presunto blanqueo de capitales procedente del cobro de comisiones ilegales cuando presidía la Comunidad Valenciana. A mí aquí la trama sirio-yonki hay algo que no me cuadra a mí. La trama del sirio que se encuentra los papeles, busca al yonki del dinero, no sé, un imán sirio, ¿verdad? Que había encontrado los papeles. Sí, compra la casa de Zaplana. En un altillo se encuentran unos papeles. Entonces, en vez de ir a la fiscalía, al juzgado de guardia o yo qué sé, el sirio encuentra al tal yonki del dinero. O sea, es como un poco, en fin, ahí habría que aclarar un poquito las cosas. Ahora, el asunto es gordo, porque además la UCO ha dicho que efectivamente él era el elemento fundamental de la trama, que todas las empresas eran todas testaferros, que él manejaba todo, y bueno, hay que algún medio de comunicación que habla de hasta 20 millones de euros. Entonces, pues bueno, esto acaba de empezar. Pero a mí lo del sirio y el yonki, esto aquí hay algo que no me cuadra. A mí ya he comentado en algún otro momento que lo que más me ha sorprendido de la detención del señor Zaplana es la celeridad con la que sus compañeros, que han sido compañeros de viaje en los últimos 20 y tantos años, se han dado de baja de esa amistad y de esa relación. No recordaréis, corregirme si me equivoco, ningún caso en el que haya sido suspendido de militancia en el mismo día en el que aparece la noticia de la detención. Yo creo que el mismo día también. No. Yo creo que sí. El mismo día no. Y desde luego, que fuera también rescindido su contrato en Telefónica. Si los echan el mismo día, sota. Si no los echan, porque no los echan. A ver si nos aclaramos. Carmen, hay que echar a la gente. Discúlpame, deja que la presunción de inocencia no existe ya en este país. Mis contradicciones, pero no las señales cuando todavía ni siquiera he terminado. Vamos a ver, lo que estoy tratando de decir es que transmitió la sensación de que todo el mundo estaba al cabo de la calle de presuntas irregularidades financieras, económicas del señor Zaplana, lo cual me sorprende, insisto, sobre todo por una razón, porque, insisto, ha sido uno de los personajes con más poder político en el gobierno de España y en la Comunidad Valenciana. Dicho eso, hay dos aspectos de este caso que a mí me han creado una sensación de incomodidad. Uno, no era necesario detenerle en los términos que fue detenido, habría bastado una persona pública que hubiera sido citada al juzgado, con lo cual esa humillación añadida que supone pues el estar como estamos los periodistas cerca, lo que se llama la pena de telediario, no era necesaria. Este es un ciudadano público que seguro que habría acudido. Y en segundo lugar, yo no conozco los detalles de la situación física del señor Zaplana, pero en fin, había trascendido que se estaba recuperando de una leucemia, que incluso había sido sometido, creo recordar, no quisiera equivocarme, a un trasplante. Que la Fiscalía haya denegado de entrada la posibilidad de concederle la libertad, naturalmente sometido al procedimiento de presencia en el juzgado, comparecencias, etcétera, etcétera, me sigue pareciendo de una dureza extraordinaria. La justicia no tiene necesariamente que incluir elementos de crueldad, y en este caso
probado cómo está esa enfermedad, yo creo que no pasaría nada, sino todo lo contrario. Abonaría que lo que tenga luego a que afrontar el señor Zaplana, el Estado le hubiera dado las posibilidades de decir, mire, la justicia es igual para todos. Bueno, nosotros lo adelantábamos precisamente, tengo que decir también esa Oye, petición. que lo tiras con tu está diario, vamos. Hombre, es que tengo que decirlo, ¿no? Cuando Hombre, claro. adelantamos las cosas, pues es de justicia y hay que decirlo y hay que destacarlo también. El caso Zaplana... Dices que la Fiscalía iba a oponerse. Iba a oponerse. Es un mazazo para el Partido Popular. El caso Zaplana, por mucho que ayer intentaran desligarse y poco más que decir que Zaplana era de Ciudadanos, Sí, ¿no? bueno, eso ya... Bueno, insistían que desde 2010, ¿verdad? No pero no es verdad. bueno, no es pero verdad. vamos a ver. Y vamos a ver también, porque la investigación de caso Zaplana va a dar mucho de sí. Va a haber implicaciones importantes que afectan no al pasado del Partido Popular, sino que tienen consecuencias en el presente del Partido Popular. Y por un apunte más también, que nosotros llevábamos a titular en la investigación del caso Zaplana, se está investigando también al yerno de José María Aznar, Alejandro Agag, que puede tener implicaciones importantes, con mucha relación con Eduardo Zaplana, una relación desde hace años, y que, lleva ya investigado también, está investigado en el caso Gürtel. Entonces vamos a ver, porque yo creo que esto acaba de empezar y que la investigación de este tema va a dar mucho de sí para el Partido Popular. Y por un apunte más, creo que es una torpeza por parte, que no lo habíamos comentado, por parte del presidente del Gobierno, en este momento preciso decir que se trata de 10 o 15 casos aislados, el tema de la corrupción. Creo que... La declaración era antes de conocerse la sentencia. Sí, pero vamos, era previsible que la sentencia iba a conocerse hoy o mañana. Que cuidado con lo de la condena al Partido Popular, que insisto, el beneficiario a título lucrativo ni es autor del delito, ni cooperador necesario, ni cómplice. O sea, yo lo aclaro porque no paran de llegar correos. ¿Cuánto recorrido todavía va a tener el caso Gürtel, el caso Lezo, los papeles de Bárcena, etcétera, etcétera? Pero, en fin, un detalle que ha aparecido en el transcurso de la conversación que nos traemos, tan interesante esta mañana y tan frondosa, tan abundante, en razón de la actualidad que nos está desbordando. El señor Zaplana, no sé si llegó a ser presidente del Club Siglo XXI, pero era habitual verle presentando a los comparecientes, y el día en el que el señor Rivera compareció en el Siglo XXI estaba el señor Bono, el señor Gallardón, el señor Zaplana, en lo que es el Siglo XXI, que es un club de debates que, en fin, los periodistas llevamos, que ya somos veteranos, llevamos desde antes del siglo XXI, en el XX, ya funcionaba. Presentar a alguien no equivale a decir que ese alguien, el señor Zaplana, se había pasado a Ciudadanos. A mí me parece que ayer, antes de ayer sobre todo, en el momento este confuso y convulso de la que determinó la detención del señor Zaplana, algunos dirigentes del Partido Popular realmente recorrieron un camino que, en fin, que no es el correcto. En la web de Club Siglo XXI consta Eduardo Zaplana como uno de sus presidentes. Claro, y esa es la foto que se ha visto, o la imagen que hemos visto el día en el que compareció el señor Rivera. No nos gusta, pero es un clásico que en cuanto a un partido le sale un caso de corrupción diga que eso no sé qué. Vamos a ver, había que oír a Chávez con los ERE, que eran 4 golfos, y resulta que hay ahí decenas de sentados en el banquillo, o sea, no eran 4 golfos, ¿qué tal? Entonces, vamos a ver, es que es un clásico que digas, oye, pues esto es del pasado, esto no sé qué, luego según se van centrando los asuntos, pues claro, el primer minuto es de colapso total, de esto es el hundimiento, esto ya es lo que nos faltaba, la preocupación es enorme y bueno, pues tiras balones fuera. Yo creo que ahora vamos a ver cuando la sinceridad, y lo que lleva mal es que le tomen por idiota. Pero vamos a ver, la sinceridad es, le echo del partido porque, y eso también es criticable, o sea, ¿cómo le echas del partido nada más al minuto 1? Pero bueno, pues no será tú, serán otros, pero ya han dicho, hombre, pero lo normal si le echan del partido será porque era del partido. Lo que era habitual era hablar de la presunción de inocencia, que transcurriera un poco un margen de tiempo y luego, eventualmente, como ocurrió en el caso del señor Rato, decir que había sido suspendido de militancia. Punto. Que Luz está mirando su móvil por ese comunicado, ¿verdad?, del Partido Popular que está saliendo en Teletipos también, que recurrirá a la condena por responsabilidad civil en esa sentencia, ¿verdad? Sí, dice que respeta los tribunales y sus resoluciones judiciales, pero en este caso no comparte su contenido. Destaca que es responsable civil como partícipe a título lucrativo, pero en ningún momento el PP ha
estado imputado ni procesado. Estamos hablando, dicen, de una responsabilidad civil que jurídicamente se conoce como partícipe a título lucrativo y que implica obligatoriamente el desconocimiento de los hechos. Por lo tanto, en ningún momento el PP conocía los hechos. Insisten en distintos párrafos y ha cumplido y cumple con su compromiso en la lucha contra la corrupción y, por tanto, anuncia artículo 122 del Código Penal. Un miembro de la dirección actual o direcciones pasadas ha sido imputado en esta causa. Algunos acudieron como testigos al juicio, lo que acredita, dice, una absoluta falta de responsabilidad en los hechos juzgados. Ese es el comunicado del Partido Popular que acaba de hacerse público hace... Que sea a través de un comunicado. Lo lógico sería que estuvieran... A la 1:15, a la 1:15... Ha dicho Lara que a la 1:15 da una rueda de prensa. Vamos, han convocado a los periodistas. Quiero decir que creo que es en el Congreso donde ha convocado el Partido Popular y no en la dirección de Génova, que de momento se ha remitido este comunicado por las informaciones. Las sentencias, lo hemos dicho antes, se acatan o se recurren, pero desde luego se comenta si... Pues eso es la normalidad. Pues eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Efectivamente. Pues así hemos llegado a la 1 de la tarde. De hecho, es la 1:01 de la tarde, 1 hora menos en la Comunidad Canaria. Vamos a ver cuáles son las otras noticias que han marcado esta jornada y la última hora de esta noticia que estamos tratando aquí en Asuntos Públicos, en el canal 24 Horas. Nos lo trae Ángeles Bravo. Adelante, Ángeles. Pues vamos a repetir un poco lo que estáis diciendo. El Partido Popular ha anunciado que va a recurrir su condena por responsabilidad civil en la sentencia de la Audiencia Nacional sobre el caso Gürtel, que dice no comparte porque en ningún caso conocía los hechos. Recordamos, la Audiencia Nacional ha condenado a 33 años y 4 meses de cárcel al extesorero del PP, Luis Bárcenas, por la primera época de Gürtel y 51 años a Francisco Correa, cabecilla de la trama. El PP ha sido condenado como persona jurídica a pagar 245.000 euros por lucrarse de la trama. El juicio sentó en el banquillo a 36 acusados, arrancó en octubre de 2016 y quedó visto para sentencia en noviembre del año pasado, después de 125 jornadas. Y el expresidente de la Generalitat y el ministro de Trabajo, Eduardo Zaplana, ha sido trasladado a la ciudad de la Justicia de Valencia para prestar declaración. Está acusado de presunto blanqueo de capitales procedente del cobro de comisiones ilegales cuando presidía la Comunidad Valenciana. Y también hoy están citados en la comandancia otros investigados, entre ellos el exdirector general de la Policía, Juan Cotino. Y 22 detenidos en la operación policial en Cataluña por el supuesto desvío de fondos públicos vinculados supuestamente a entidades del Procés. La Policía Nacional está practicando registros en sedes de instituciones, entre ellas la Diputación de Barcelona y varias consejerías de la Generalitat. La operación Estela, así se denomina, está dirigida por un juzgado de Barcelona y la Fiscalía Anticorrupción. Y en Tui, Pontevedra, encontrada una segunda víctima tras la explosión registrada ayer en un almacén pirotécnico ilegal. Hay al menos 30 heridos, 7 de ellos menores. La explosión se sintió también en la localidad portuguesa de Valença do Minho. El propietario del almacén está detenido acusado de homicidio imprudente. Y en Madrid continúa la búsqueda de 2 personas desaparecidas tras derrumbarse un edificio en rehabilitación del Paseo del General Martínez Campos. Han pasado más de 40 horas desde que colapsó la estructura y ya se han retirado cientos de kilos de escombros. Y en la crónica internacional nos quedamos en Italia. Giuseppe Conte se reúne con los grupos parlamentarios tras el encargo del presidente Sergio Mattarella de formar gobierno. El siguiente paso será presentarle una lista de ministros. Ayer el candidato de Consenso dijo que quiere ser el abogado defensor del pueblo italiano y que el país mantendrá sus compromisos europeos e internacionales. Seguimos pendientes de esta borrasca con aire frío en las capas altas atmosféricas que va a seguir generando tormentas durante estas próximas horas. Lleva frentes asociados que van entrando por el oeste peninsular y estos son los rayos previstos para el día de hoy, concentrados por el oeste pero también por el centro. Y mañana las tormentas seguirán por el centro y además llegarán al norte, así como a zonas del oeste. Por lo tanto, vamos a seguir hablando de tormentas. Mucha atención porque pueden ser puntualmente intensas y no descartamos alguna granizada. También ha habido algunos chubascos
chubascos por la Comunidad Valenciana, las Pitiusas en la región de Murcia, pero por la tarde esas precipitaciones ya no las esperamos. En Canarias, lloviznas al norte de las islas y las temperaturas máximas hoy bajarán por el oeste, también en algunos puntos del este y subirán por el centro y el norte. Por ejemplo, en Zaragoza llegaremos a los 31 grados, mientras que en Cáceres o en Badajoz no pasaremos de los 19. Mañana las temperaturas seguirán bajando, en este caso lo harán por el centro y también por el noroeste peninsular, y es que seguiremos hablando de tormentas en todas esas zonas. Desde primera hora ya las tormentas pueden ser intensas en toda esta franja central, también esperamos tormentas al norte, por el oeste y en el Mediterráneo, sin embargo, tan solo con algunos intervalos de nubes. Bien, pues a la espera de más reacciones ante esa sentencia recién conocida del caso Gürtel, de la primera trama del caso Gürtel, ya saben que a la 1:15 ha convocado a los medios de comunicación el Partido Popular. Vamos a hablar ahora de la situación en Cataluña, donde se ha detenido a más de 20 personas, casi 30 según otras fuentes, en una macrooperación que investiga una presunta trama corrupta de desvío de fondos públicos. Los agentes están registrando a la Diputación de Barcelona y otras instituciones públicas. Ileana Viera, muy buenos días. ¿Qué se sabe? Buenos días. Sí, pues uno de los registros más importantes es el epicentro de esta macrooperación policial. Se están registrando diferentes dependencias de la Diputación de Barcelona, concretamente estas oficinas de la Diputación donde se alojan los departamentos de Relaciones Internacionales y de Cooperación. Aquí hay desde las 9 de la mañana un amplio dispositivo de agentes de la Unidad de Delitos Económicos de la Policía Nacional que están recabando todo tipo de información, analizando también ordenadores y expedientes. En estas dependencias lleva también desde hace aproximadamente una hora el juez del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona, que en coordinación con la Fiscalía Anticorrupción hace ya más de 2 años que está analizando este entramado que habría defraudado un mínimo de 2 millones de euros de subvenciones de la Diputación de Barcelona dedicadas al desarrollo y a la cooperación y que nunca habrían llegado a sus destinatarios. Aparte de estos registros de la Diputación de Barcelona, el juez ha ordenado también otra veintena de registros en diferentes entidades, en sedes también de la Generalitat de Cataluña y en fundaciones dedicadas a ONG como la Fundación Catmon. Hay, como decís, al menos 29 detenidos. Entre ellos están el expresidente de la Diputación de Barcelona, también el alcalde de Lloret y uno de los dirigentes de esta fundación, como decimos, la Fundación Catmon. Se les acusa a los detenidos de diferentes delitos, entre ellos el de malversación, prevaricación, también fraude en subvenciones, en una causa que, como decimos, continúa abierta y que ya empezó a analizarse hace ya más de 3 años, en el 2015, a través de una denuncia de la CUP por esas subvenciones irregulares. Gracias, Ileana. Y finalmente no ha habido toma de posesión del gobierno catalán. Quim Torra la ha pospuesto y ha pedido un informe jurídico para estudiar cómo publicar el decreto de nombramiento de sus consejeros sin el aval del gobierno central. El presidente de la Generalitat considera que, aunque estén encarcelados, mantienen intactos sus derechos políticos. Bueno, pues está estudiando Quim Torra si el Gobierno central puede impedir o no el nombramiento de esos consejeros encarcelados o huidos. También estaba estudiando el Gobierno, el Ejecutivo, si podía tomar esa decisión. De momento se mantiene en suspenso. No han publicado ese listado de consejeros propuestos, pero siguen estudiando las dos partes si pueden hacerlo. Pero no decía ayer el PNV que ya va a nombrar al gobierno, que lo sabe perfectamente y tal. Todo esto es un circo. Tiene más información. Es un circo total, porque vamos a ver, si vas a nombrar ya otro gobierno con gente que no está en la cárcel, ni está imputada, ni está huida, ni está nada, pues todo esto ya es un poco circense. Es montar el numerito. Y además, si lo dijo ayer el señor Aitor Esteban, y además dijo, y tengo buena información, o sea, dejó bien claro que tenía inputs catalanes con muy buena información, con lo cual todo esto es pirotecnia. Yo quería decir una cosa sobre los asuntos, sobre los derechos políticos, no asuntos públicos somos nosotros, sobre los derechos políticos, que le escuché el otro día a un catedrático que creo que puso un ejemplo que tiene mucho sentido. O sea, vamos a ver, si estos señores no han perdido sus derechos políticos, eso es si como una persona va a haber elecciones en su país, pero se tiene que ir de viaje y no le ha dado tiempo a votar por correo. Ese señor tiene el derecho a votar, pero si no está, no puede votar. Y estos señores no pueden estar porque un juez le ha dicho que no pueden estar. Luego, sus derechos, no nos hable de derechos, los derechos los tiene. Lo que no puede es ejercerlos por circunstancias de que usted está huido en la cárcel o donde quiera. Entonces, esta milonga de
que el Estado español opresor les está vulnerando sus derechos, no, sus derechos los tienen intactos, lo que no pueden es acudir a ejercerlos. Y luego me parece que todo esto es circo, porque si el señor Quintorra nos va a decir hoy o mañana, además dijo que bueno, en brevísimo, ¿no?, que por eso votaban los presupuestos, pues yo creo que ya vamos a pasar a que nos digan ya el gobierno y que se dejen ya de historias. Antes de seguir, vamos un momento hasta el Congreso, donde está hablando en estos momentos Tomás Campuzano del PDeCAT, que está diciendo que esa redada de la que les hemos informado hace unos instantes dice que es una cortina de humo para tapar la sentencia de la Gürtel. Y que lideraba esa organización política durante los hechos que la sentencia del caso Gürtel corrobora, debería de dimitir. Y es evidente que nosotros reclamamos al señor Rajoy que asuma sus responsabilidades políticas de una vez por todas en el caso Gürtel y que dimita. Mientras el señor Rajoy medita o no esa dimisión, como mínimo debería comparecer ante el Congreso de los Diputados para dar cuenta. Y en este sentido mi grupo va a registrar con algún otro grupo una petición del presidente Rajoy ante el Pleno del Congreso de los Diputados para dar cuenta de esta situación. La gravedad de los delitos condenados ya por los tribunales son muy evidentes, afectan directamente al Partido Popular y no hay ninguna razón para que el señor Rajoy no asuma sus responsabilidades políticas en este asunto. Por mi parte, nada más, y quedo a vuestra disposición si hubiese algún comentario. Sí, ¿qué tal? Buenos días. Pues Carles Campuzano, que anuncia que van a hacer una petición de comparecencia del presidente del Gobierno de Mariano Rajoy para que hable sobre esa sentencia del caso Gürtel, después de que el Partido Popular ha hecho público ese comunicado en el que dice que recurrirá esa condena. Fermín. Estábamos analizando lo que es el fundamento de la redada que está todavía, por cierto, en marcha en Barcelona, intentando allegar pruebas sobre la presunta desviación de fondos para financiar el procés, y han ido a buscarlo en organizaciones que estaban en principio pensadas, diseñadas y amparadas legalmente para la cooperación internacional, ¿no? Una de ellas estaba dirigida por un personaje al que hemos visto en reiteradas ocasiones, incluso yo creo que en algunas imágenes hace unos días, con el señor Puigdemont en Berlín, que es un historiador que se llama Josep Lluís Alay Rodríguez, que está además en este momento reclamado por la justicia por acompañar al señor Puigdemont y en definitiva bajo la imputación, otra cosa es que luego eso puede derivarse en algo, de encubridor. Sobre la cuestión de fondo, si el gobierno de la Generalitat al final se va a conformar o no. Yo creo que el señor Esteban, más que impulso o informaciones directas de la Generalitat, lo que tiene es un cruce entre lo que espera el gobierno de la nación y las fuentes catalanas, porque yo creo que todos están mirando al magistrado Pablo Llarena, que está a punto de elevar hacia el Supremo las conclusiones de la instrucción, y que si esas conclusiones de la instrucción, con el precedente y a tenor de sentencias que ya conocemos, inhabilitan a algunos de los consejeros que están en prisión. A partir de ese momento, si el Supremo lo admite y los inhabilita, el señor Torra ya no podría contar con ellos, con lo cual, prolongando, porque en eso sí que coincido con lo que se ha empezado a comentar aquí, prolongando lo que es un conflicto artificial, porque sabe que al final incluso tiene la presión de Esquerra Republicana para formar gobierno, porque ya hay designados consejeros, ya tienen reparto, digamos, de poder mitad y mitad, ya incluso hasta niveles por debajo de los directores generales, pero está provocando, digamos, artificialmente la prolongación del conflicto, porque el victimismo es una de las bases del soberanismo, ¿no? No, estoy contigo, Fermín, en que esa decisión del juez Pablo Llarena será clave, es la clave, porque y se espera antes de 2 semanas. Eso es, porque va a implicar la suspensión, ¿no? Para cargo público, y por lo tanto ya limita esa es toda posibilidad. La fuente, digo, la certeza del PNV, para entender. Toda posibilidad. De todas formas, hablando el otro día con fuentes de la Dirección Popular, reconocían también que para ellos oficializar, por decirlo así, ¿no?, en el boletín, en el diario oficial de la Generalitat, los nombramientos de Torra, decían palabras textuales, muy duro en la lucha que mantienen con Ciudadanos, decían, porque aquí están nuestros amigos metiendo presión como para que nosotros encima
Obviamente, en la actualidad es el Gobierno central el que tutela la Generalitat, la máxima autoridad allí en Cataluña, y por lo tanto a ellos corresponden publicar esos nombramientos. Con lo cual, bueno, pues existe también ese cruce de ese tira y afloja que para el Gobierno central del PNV, que era una presión formal pendiente de la aprobación de los presupuestos, eso ya ha decaído. El Gobierno ya tiene aprobado. El señor Montoro ayer, digamos, triunfó. Ya tiene aprobados los presupuestos. A partir de ahora ya es política, pero ya puede... La posición del PNV era previsible porque ya desde hace mucho tiempo los propios dirigentes del PNV sugerían ya en foros privados que la actitud de los dirigentes catalanes no era sensata y que ya el 155 estaba en sus manos. Y Carmen ha pedido la palabra. Una del adiós y otra al diablo, porque ayer, al mismo tiempo que aprobaba los presupuestos, ya sabéis que llegaba a un acuerdo con Bildu. Carmen ha pedido la palabra. Sí. Carmen. Yo quería volver a la operación esta porque a ver si nos vamos a desviar con el de que por la Gürtel y por la no sé qué se ha organizado una operación en la que participan 500 agentes, o sea, eso no se moviliza así, ¡ay, que ha salido la Gürtel! Venga, 500 guardias civiles a revisar cosas, no. Entonces, que no nos cuenten milongas. Aquí la milonga es que han podido desviar, presuntamente, 10 millones de euros de fondos que iban a ir a ayuda al desarrollo, o sea, a países necesitados, a personas necesitadas, que son tan solidarios y tan de izquierda y tal. No, al final, no. El dinero para nosotros, para montar el golpe. Entonces, esto es lo que se está investigando. Dejen de historias de que si esto es para tapar y son cortinas de humo, que por cierto, lo acaba de decir también Quintorra. El presidente de Cataluña acaba de decir que esto es una cortina de humo, o sea, 500 agentes, 20 o 30 detenidos, una operación en toda regla, en un montón de ayuntamientos, de diputaciones, bueno, por favor. Además es el juzgado uno de Barcelona, la Fiscalía Anticorrupción, tiene nombre, o sea, llevan meses investigando esta operación. Entonces, que no nos cuenten historias y que nos cuenten cómo es posible que el dinero de ayuda a gente necesitada fuera de España es para el golpe. Y hay que decir, Carmen, Fermín, que se está investigando también la consellería de Raúl Romeva. También, claro, porque esta es la que da las ayudas estas efectivamente, al desarrollo. Que tenía presupuestados 21 millones de euros específicamente en el borrador del proyecto de presupuestos para la independencia y para construir las estructuras de Estado, y fue una partida que no fue anulada por el Tribunal Constitucional como si lo fueron otras por un equivalente de 5 millones. Esta tenía 21 millones de euros y claramente se decía, señores, esto es para la independencia y para construir estructuras de Estado, con lo cual, bueno, es más que evidente que aquí lo tendrá que decir un juez. Es presuntamente evidente. De momento la UDES parece que lo tiene medio claro. Yo creo, vamos a ver, de momento está claro que esta es una operación que no se puede organizar en un día. Lleva mucho tiempo el juzgado número 1 de Barcelona investigando, y cuando han llegado las órdenes judiciales todo eso lleva un trámite, tiene que desplegar a los funcionarios, etcétera, etcétera. Pero digo, dos apuntes nada más, pero pensar que convergencias de izquierdas es mucho pensar. Y luego, por desgracia... RC sí. RC no es de izquierdas, izquierdas y socialista y ayuda a los pobres y al desarrollo y tal. Pues mira, da la casualidad que en principio los nombres que han trascendido no son de Esquerra Republicana. Bueno, y no sabía nada tampoco. Y no seré yo quien defiende Esquerra. Estaban gobernando juntos. Y Lara recordará que hay un precedente en la Comunidad Valenciana de un ex conseller Blasco que fue condenado precisamente, creo, a 7 años de prisión por, en sentencia firme, por haber desviado fondos que eran para la cooperación a Prodomosua, a título personal. Quiere decir que es lamentable, porque claro, en la otra parte, como tú apuntabas, lo que están esperando es dinero pues para abrir pozos, para organizar hospitales, en definitiva, para hacer un poco mejor la vida a personas que lo están pasando mal. Todo mentira. Más asuntos. La juez de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, ha cerrado la investigación sobre el que era mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, y su cúpula. Con esta decisión se da el primer paso para enjuiciarles por los delitos de sedición y organización criminal. Ahora será la Sala de lo Penal de la Audiencia quien determine si se celebra juicio. Y el rapero Valtònyc tenía que ingresar hoy en prisión voluntariamente, pero ha salido de España. En un tuit del músico mallorquín José Miguel Arenas afirmaba: no se lo voy a poner tan fácil, desobedecer es legítimo y obligación ante este Estado fascista. Aquí no se rinde nadie. Valtònyc está condenado a 3 años y medio por enaltecimiento del terrorismo, injurias a la corona y amenazas en las letras de algunas de sus canciones.
Y Carles Puigdemont le escribía este mensaje en su red social: todo mi afecto por una decisión difícil en el ámbito personal, pero que te permite continuar defendiendo valores y libertades fundamentales sin los cuales no hay democracia. Suerte, Valtònyc, y un abrazo. Y el ministro... Tienen tantas ganas de analizar. El ministro de Justicia, Rafael Català, ha mostrado su confianza en que el condenado acabe en prisión siguiendo el procedimiento de euroorden para su detención y extradición a España. Además del delito que ha cometido y que así ha sido sentenciado en un proceso judicial, pues ahora adicionalmente le añade el ponerse a huir de la justicia, a huir de sus responsabilidades como ciudadano. Bueno, lo que sucede en estos casos cuando alguien intenta eludir sus responsabilidades del cumplimiento de una pena privativa de libertad, en el contexto de la cooperación internacional, pues imagino que el tribunal competente dictará una orden de detención y a través de la colaboración internacional de las fuerzas de seguridad se le detendrá y se le pondrá a disposición de la justicia española. Carmen. No, decía que es distinto cuando ya estás condenado, has tenido un juicio, estás condenado y te vas. Entonces ya quiero decir que vamos a ver, de todas maneras de Bélgica no hay que fiarse mucho. Pero bueno, vamos a ver, yo lo más que lo que quería decir era que podemos discutir si algunas de las cosas que este hombre canta son libertad de expresión o dejan de serlo o tal. Yo preguntaría, ¿no? Y algunas veces con algún compañero nos lo preguntamos. Si en vez de decir hay que matar al Borbón o hay que matar a un guardia civil, dijera, ale, a violar mujeres, ¿también es libertad de expresión? Diríamos. Es que esto de que es que se puede vale todo y se puede decir de todo cuando uno quiera, como quiera, señalar objetivos, porque al final tú no vas a matar al guardia civil, pero a lo mejor entre toda esa gente que había ahí oyéndolo, pues hay algún descerebrado que va y le da por matar a un guardia civil, o dices, venga, a violar mujeres, y van y las violan. Entonces, mucho cuidado con confundir lo que puede ser libertad de expresión con lo que ya son otras cuestiones. Así que yo creo que este señor tenía que haber entrado, lógicamente, en la cárcel y que es igual. Le van a buscar, le van a traer y va a cumplir su pena, que es lo que han dicho unos tribunales. Si usted no está de acuerdo, recurre y si has recurrido y te han dicho que a la cárcel, pues esto es lo que hay. La libertad de expresión no ampara todo lo que uno quiera decir. Yo creo que es que si le pones música, no, parece que podemos decir todo lo que queramos. Claro. Incluso amenazas. Pues no, amenazas más música igual a libertad de expresión. A violar. Estamos cayendo en una demagogia. Vamos a ver, yo creo que más que dedicarle un minuto a este personaje, que yo creo que, en fin, es lamentable que dedique su pretendido talento a este tipo de cosas, que lo único que ha conseguido son sus 15 minutos de gloria, que yo decía Andy Warhol, que lo reducía a un minuto, pues a más de 15 en la televisión. Lo que deberíamos preguntarnos es cuál va a ser la derivada de esa huida suya, presumiblemente, aunque no es seguro, a Bélgica. Tenemos precedentes de sentencias en España con miembros de la organización terrorista ETA, peticiones de extradición que Bélgica no ha concedido. Si, Lo apuntaba... ¿Estaban juzgados y condenados? Sí, no, que no lo en un caso sí. Por eso no me fío de Bélgica, ya lo he dicho. Sí. Y ese es el problema, es decir, si se acumula al caso de los que están, por ejemplo, el señor Comín que está, o el señor Puigdemont, que parece que, si se lo permiten, la justicia alemana quería regresar a Bélgica porque se siente más protegido. Vamos a tener que empezar a abrir un capítulo y decir, bueno, ¿debería un Estado plantear en serio una reflexión acerca de la euroorden? Porque aquí estamos viendo que se está pervirtiendo el sentido de la euroorden. La euroorden, al país al que se le reclama a una persona que está en ese momento a disposición de la justicia, no es para que juzgue a esa persona, simplemente para que la entregue. Porque por arriba hay un acuerdo que se acepta la homologación entre la justicia y los dos países. Es que Valtònyc puede pedir asilo, por ejemplo, y un juez de Bélgica ponerse a ver si efectivamente eso era libertad de expresión o no era, o dejaba de ser. O sea, a volver a juzgar al señor Valtònyc. Eso sería la perversión de la euroorden. Porque, insisto, está la euroorden, el espacio judicial común europeo, que deriva además en el acuerdo Schengen, que permite el circular sin enseñar el pasaporte. Todo eso parte de una base, una homologación de la justicia de todos los países que participan. Y una confianza entre los gobiernos. Y una confianza. Si hay un país que empieza a remar en dirección contraria, yo creo que al gobierno de España le compete el plantear esa reflexión y decir, señores, podemos llegar hasta aquí, ¿eh? En el Reino Unido tomaron decisiones que a nosotros, y no estoy hablando de Brexit, tomaron decisiones que en algún momento chocaron, pero defendía su propia justicia. O
sea que no, el caso Valtonyc es lo de menos, es la anécdota, pero si se acumula podría tener carácter de categoría. Y otra reflexión más, Fermín, aquí quizás se deberían haber adoptado medidas cautelares. Bueno, pero no se puede, eso no se puede, Luz. Una persona, llevaba 15 días. No, llevaba 15 días suelto. Perdona, Fermín, Jorge Campos. Era ayer cuando tenía que presentarse. Jorge Campos, sí, del que este señor, cito textualmente, abro comillas, Jorge Campos merece una bomba de destrucción nuclear, cierro comillas, dijo, solicitó medidas cautelares al juez ante el evidente riesgo de fuga de este señor que venía jactándose en Twitter de que el Estado español iba a hacer el ridículo, de que tenía tantos billetes de avión para huir como simpatizantes tiene, de que mañana será un día de tremendo bochorno para el gobierno. Mañana España va a hacer el ridículo una vez más. Desobedecer es legítimo y obligación ante este Estado fascista. Tienes toda la razón desde la perspectiva de las personas sensatas, pero hasta ayer, hasta hoy, hasta esta mañana a las 9 de la mañana, cuando abren los juzgados, este señor tenía pleno uso de su libertad. Pues yo te digo que este señor se le podría haber detenido. Pero es que no se puede, es que hemos tenido, vamos a ver, ¿cuántas veces hemos tenido y nos ha desazonado esa discusión de decir, pero vamos a ver, a un presunto violador, un violador que ha sido condenado, que sale y se dice que no ha sido reinsertado, no se le podría poner, y te dice la autoridad judicial y los responsables policiales, no se puede. Pues sí, señor, al violador que ha salido ahora se le puede vigilar. Espera. Que han cambiado el Código Penal en eso, se le puede vigilar. No digas violadores porque a ese se le puede... Y maltratadores se les puede vigilar. No había terminado. Bueno, iba a añadir, salvo que con los últimos casos, en el caso concreto de violadores no reinsertados, ahí se ha producido, digamos, una reinterpretación del Código Penal. Pero en el caso de este individuo, cuyo nombre da lo mismo, el que se hace llamar Valtonyc, este gozaba de plena libertad hasta las 9 de la mañana. Quizás, y no quiero poner en duda la actuación judicial, pero quizás es momento, otro momento más para abrir una reflexión sobre si una persona que se está jactando de que se va a fugar, pues tengan que estar en libertad y que el día que tiene que ingresar en prisión no ingrese. Y eso es lo que hay que repetir 20 veces en Bélgica, en Alemania, en todas partes, que no es un Estado policial, que es un Estado garantista, hipergarantista. Una cosa es ser garantista y otra cosa es una persona que tiene que entrar en la cárcel pasado mañana, te esté diciendo me voy a pirar y se pide. Bueno, ¿y qué hace? Es un ridículo. Si le hubieran detenido ayer, habrían procesado no había a los pasado funcionarios nada por detención ilegal. Estaba condenado a entrar en prisión. Pues si le detienen ayer, detención ilegal, les cae 8 años. 27 minutos de la tarde, una hora menos en la Comunidad Canaria, y después de 3 días de debate, que por cierto pudieron ver en directo aquí en este canal 24 horas, el Congreso aprobó ayer los presupuestos generales del Estado para 2018. El texto del Gobierno logró el respaldo de los diputados del PP, de Ciudadanos, UPN, por Asturias, Coalición Canaria, Nueva Canarias y finalmente también los 5 diputados del PNV, Alex. Sí, aunque hasta muy pocas horas antes de esa votación final, los nacionalistas no confirmaron su apoyo a las cuentas públicas, un respaldo que era imprescindible para poder sacar adelante los presupuestos, para que superasen ese paso. En un comunicado, los nacionalistas vascos mantienen que su objetivo prioritario sigue siendo la desactivación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña. Dicen que tienen la convicción de que la designación de Quim Torra como presidente de la Generalitat encamina, dicen en un comunicado, hacia la formación de un nuevo gobierno en semanas, en días o incluso en horas. Presentes 347, sí 177, no 168, abstenciones 2. Aprobado el texto del dictamen del preámbulo. Muchas gracias, señorías. Se levanta la sesión. El portavoz del PNV ha explicado que el aval a las cuentas de Rajoy no ha sido una decisión fácil y que estaba en vilo hasta el pasado mediodía, hasta que tomaron esta decisión. Se anunció en torno a las 3-4 de la tarde. Ha justificado su sí a los presupuestos por responsabilidad, dice, y porque creen los nacionalistas vascos que a la aplicación del 155 le queda poco tiempo. Dar apoyo a los presupuestos generales del Estado. Y yo diría, en primer lugar, como resumen, que lo ha hecho por responsabilidad, poniendo los intereses de la ciudadanía de Euskadi por encima de los del PNV y desde el convencimiento de que el levantamiento del artículo 155 es inminente. Es importante también en estos momentos actuar con serenidad y evitar el abismo. La ausencia de presupuestos, ¿a quién beneficia? La ausencia de presupuestos puede venir en una mayor desestabilización institucional y en beneficio del señor Rivera.
La ausencia de presupuestos y la crisis política que desataría alargarían sine die el artículo 155. El portavoz del PP en el Senado, José Manuel Barreiro, ha dicho en los desayunos de Televisión Española esta misma mañana que hay mérito personal de Mariano Rajoy en la aprobación de los presupuestos. También ha hablado Barreiro de un ejercicio de responsabilidad por parte de los 7 partidos que han votado a favor de las cuentas públicas. Ha demostrado pues una cintura política, yo creo que muy relevante y muy necesaria en estos momentos, y en ese sentido yo creo que hay un mérito personal de Rajoy también muy importante en la aprobación de estos presupuestos y, ¿por qué no decirlo también? Y un ejercicio de responsabilidad de otras fuerzas políticas, de 7 fuerzas políticas que entienden que la estabilidad de nuestro país es fundamental para conseguir ese objetivo principal, ¿no?, de crecimiento económico y creación de empleo. También ha hablado sobre los presupuestos el portavoz socialista en el Senado, Ander Gil. En su opinión, llegan tarde y mal y solamente sirven para alargar una legislatura que considera que ya está agotada. La decisión que han tomado Albert Rivera y el PNV pues da oxígeno a Mariano Rajoy para a priori tirar hasta el final de la legislatura. La valoración política de los presupuestos es que son los presupuestos que llegan, fíjate en qué mes estamos, ¿no? Se aprobaron en el mes de junio mal y tarde, ¿no? Bastante improvisados. Bueno, una vez aprobados en el Congreso, los presupuestos pasan ahora al Senado. Llegan allí el martes que viene. Allí el Partido Popular tiene mayoría absoluta, por tanto no habrá problemas con las votaciones. El objetivo es que sean aprobados el próximo 19 de junio y que entren en vigor a finales de ese mes, del mes de junio. Si no hay cambios, los presupuestos entrarían en vigor y sustituirían a los prorrogados de 2017 a finales del mes que viene. Si sí hubiese modificaciones, deberían ser refrendadas de nuevo por el Congreso en un pleno que tendría lugar entre los días 26 y 28 de junio. Lara. Gracias, Alex. Y mientras el PNV apoyaba en Madrid los presupuestos generales del Estado, en el Parlamento Vasco se aprobaba, junto a EH Bildu, una propuesta de reforma del Estatuto Vasco que habla de nación vasca y que reconoce el llamado derecho a decidir. El texto aprobado reconoce además la nacionalidad vasca a los ciudadanos de Euskadi y establece un modelo de relación con el Estado de igual a igual. Según el texto acordado, el preámbulo del nuevo Estatuto podría reconocer también 7 territorios vascos que incluyen Navarra y el País Vasco francés. El Partido Popular, PSOE y Podemos se han posicionado en contra. Y esta mañana, en esa entrevista en la COPE, el presidente del Gobierno se ha referido a esa actitud del PNV, que en Madrid aprueba los presupuestos, que en Vitoria pacta reformar el Estatuto Autonómico con EH Bildu. Hay algunas cosas en las que estamos de acuerdo con el PNV, por ejemplo, en la política europea, por ejemplo, en el grueso de la política económica, y hay otras en las que nuestras posiciones son muy diferentes. Desde luego, no estoy dispuesto a esa distinción ciudadanos vascos y nacionales vascos, ni creo en el derecho a autodeterminación que no recoge en nuestra Constitución ni ninguna europea. Pero bueno, yo hoy me quedo con el acuerdo que hemos conseguido en materia económica. Creo que se ha aportado un beneficio de España y del resto ya hablaremos en su día. Pues eso es lo que destacaba el presidente del Gobierno, el apoyo del PNV a los presupuestos, que bueno, quisieron mantener cierto misterio hasta el final. El día anterior a la votación dijeron que no lo tenían claro, que lo decidirían a última hora, pero la cuestión es que la decisión tampoco ha sorprendido demasiado a nadie. Hay mucho que hablar de esta cuestión, la decisión, también la forma en la que el PNV pues finalmente ha hecho posible que los presupuestos avancen. Con una pequeña suma. ¿Cuánto suma? 954 más 546. Y a partir de ahí ya sale la solución. 954, según quedó acreditado en el transcurso del muy agrio debate que hubo en su día respecto del cupo y demás, que Ciudadanos, digamos, les metió la prueba a los del PNV, los del PNV le devolvieron, digamos, el enfoque de Mar, diciendo, o del cuponazo y todo aquello. Dice, el cálculo, que es quinquenal, que es el dinero que tiene que aportar la comunidad, en este caso autónoma, respaldada por lo que está previsto en la Constitución, en relación con los servicios que presta el Estado, desde la defensa, la política exterior, etcétera, tal. Y ahí se estableció que se habían ahorrado en ese cálculo 954 millones. Y en la última negociación, la que inclinó definitivamente la voluntad del PNV para apoyar los presupuestos del Gobierno, era esa cantidad que yo he dicho para infraestructuras, lo cual está estupendo. Y yo me alegro
para nuestros amigos vascos. Yo tengo familia en el País Vasco, es decir, soy de Santander, es decir, pero ¿qué pasa? Que hay otras comunidades autónomas que dicen, oiga, a nosotros también nos gustaría tener ese tipo de ventajas. Dicho eso, ya está conseguido. El señor Rajoy hoy estaba disfrutando de un minuto, porque la entrevista de Carlos Herrera era antes de conocerse la sentencia, yo creo, de la Gürtel. Sí, sí, lo hemos comentado antes. Está disfrutando de ese minuto y no cuando se sabía solo lo de... Y no quería ir más allá, pero si buscamos un antecedente, ¿qué es lo que hizo el PP cuando se modificó el Estatut de Cataluña? Recurrir al Constitucional. Luego, lo que ha aprobado ayer el Parlamento del País Vasco contiene elementos claramente contrarios al marco constitucional. Y luego, bueno, en fin, ya como brindis al sol, suponer que la República Francesa va a aceptar que los departamentos de los Pirineos Atlánticos, Sul, la Burda y tal, los territorios que reclama, digamos, el proyecto de Sabino Arana al otro lado de los Pirineos pueden ser reclamados por una región española, pues es un brindis al sol. Yo creo que eso es un Ibarreche 2, o sea, que no va a ningún lado, claro, y que va a acabar como Ibarreche, que ya nadie sabe dónde está Ibarreche ni sus planes. Ha vuelto a su bicicleta. Sí, pero bueno. Pero es que es un ciclista. Que sí, pero bueno, que le dará mucho al pedal, pero nada más. Está fuera en su momento porque presentó una cosa ilegal y punto, y se le... No, pero se votó en contra, hizo bien ese camino, ojalá lo hubiera hecho Puigdemont. ¿Puedo decir algo? Termine el argumento y después hacemos réplica. Ayer lo de los presupuestos a mí me suscita dos cosas. Una, primera, Rajoy se apuntó un tanto impresionante que le va a llevar a donde quiera a partir de ahora en la legislatura. Y dos, yo creo que de una vez por todas alguien, no sé quién, qué partido, qué conjunto de partidos, ni cuándo ni cómo, pero lo que no es normal es que un país entero esté desde hace un montón de años, porque esto viene de Felipe González, Zapatero, Aznar, Rajoy, todos, tengamos que estar al albur de lo que dicen 5 diputados de una autonomía. O sea, no un partido político nacional que tiene 5 diputados y que puede negociar. O sea, a mí, estar en manos de partidos nacionalistas siempre, yo creo que ahí nos ha fallado un cambio de la ley electoral que le dé a cada partido su proporción en función de lo que representan, pero que no puede ser que 5 diputados, claro, que ahora que viene muy bien porque te aprueban todas las cosas, sí se da, pero no me parece normal. No me parece normal que 5 diputados tengan al país. Ayer tuvieron al país en vilo durante unas horas, porque hasta que ellos decidieron a determinada hora decir, bueno, pues nada, ahora sí, venga, y encima salen y dicen, bueno, y podíamos haber conseguido más si hubiéramos querido, o sea, en plan, oye, y me tenéis que agradecer todos los españoles que yo haya querido decir ahora que sí. Hombre, a mí esto no me parece serio, bueno, te lo digo de verdad. Para seguir con este argumento, también el voto de los partidos canarios, en este caso, ¿no? Sí, de Nueva Canarias. Todos los que sacan y de Pedro Quevedo, que han sacado unas partidas muy importantes, tanto en los presupuestos anteriores como en estos. Dicho lo cual, yo... Pero esos no son nacionalistas y no tienen tan... No. Cuidado. No, pero bueno, si vamos al argumento de menos representación, porque es un diputado y el rédito electoral, ¿no?, que sacan también para vender en sus respectivas comunidades con estos presupuestos. Pese al discurso público que ha venido manteniendo el PNV, que era el que políticamente tenía que mantener, de no voy a apoyar al gobierno de la nación en tanto mantenga este clima de, entre comillas, represión contra los líderes elegidos en Cataluña, se mantenga el 155, etcétera, etcétera, estaba claro que el PNV tiene una visión muy pragmática de lo que es todo esto e iba a acabar apoyando los presupuestos por lo que le conviene, porque implican un 30% más de inversión para su comunidad, porque están y se te han olvidado los pensionistas, que donde más salieron y donde más duros han sido en el País Vasco, y eso se lo iban a pasar. Iba a decir, porque están a las puertas de unas elecciones muy duras con Bildu, y ayer es muy significativo ese acuerdo con Bildu en la ponencia de autogobierno para insistir una vez más en el derecho a definir, a decidir, que yo creo que son palabras huecas, porque vistas las y oídas las declaraciones del Endacari en muchas otras ocasiones, pues se limita a una senda de acuerdo con el Estado. Pero ha quedado plasmado en un texto aprobado por un parlamento. Lo llevan 6 años. Bueno, pero ese texto, ojo, ese texto no es definitivo, Fermín. Ese texto tiene que ser producto de un consenso. Sin duda. Si lo que yo, con todas mis capacidades, me atrevo a decir que no va a salir adelante. Si eso sale adelante, el gobierno de la nación, esté quien esté en el gobierno, tendrá que recurrirlo ante el Constitucional. Esté quien esté, pero por seguir con lo que planteaba antes Lara, y tú ya habías contestado y tal,
está claro que ahora mismo ya hay una corriente de opinión que está liderada en este caso por Ciudadanos respecto de la necesidad de cambiar la ley electoral. La ley electoral se puede cambiar sin cambiar la Constitución. Lo que no se puede cambiar sin cambiar la Constitución es el cupo del concierto vasco y navarro. Quiere decirse que el PNV y el gobierno vasco no está impulsando nada que sea ilegal, está amparado por la Constitución. En el 78, cuando se planteó la Constitución, se hizo bajo un presupuesto de lealtad institucional entre las fuerzas políticas que garantizaba justamente la cohesión de los nacionalistas respecto del Estado común. Por desgracia, el devenir del tiempo ha demostrado que eso no ha sido así, todo lo contrario. La autonomía de Cataluña, ya vemos la comunidad autónoma catalana en qué circunstancias se encuentra, y todo el terrible periodo de acoso terrorista, ya sabemos cuál ha sido el terrible balance de crímenes, de sufrimientos y 856 asesinatos. Con todo ese conjunto de cosas, una vez que nos podemos y estamos en plenitud, digamos, de una sociedad moderna, tal, dice, ¿conviene reformar la Constitución? Pues en el momento en el que las cosas estén más tranquilas, se puede plantear. ¿Por qué no se puede plantear? Y aquí apuntar que hay una cuestión de base de por qué ha apoyado el PNV estos presupuestos, porque el PNV tiene un miedo atroz a una repetición electoral y que haga subir a Ciudadanos y que el cupo, adiós muy buenas. Ciudadanos en el País Vasco, la verdad es que pincha en hueso. Y eso que habría que ver, en el País Vasco, pero veremos en el conjunto de España. Habría que ver cuando gobierne Ciudadanos si se atreve con lo del cupo vasco, que es que luego, vamos a ver, porque también habla mucho de las diputaciones, mucho de no sé qué, pero luego el PP iba a cambiar las diputaciones, pero que hay un miedo, la dirección del PNV a que eso ocurra, es evidente, y que ha sido una de las grandes razones por las que nadie quería elecciones, ni el PNV, ni Ciudadanos, ni el PSOE, ni el PP, nadie quiere elecciones ahora, no están preparados. Algunos porque no les conviene, dado el porvenir, el horizonte que les dibujan las encuestas, y otros porque esperan que ese horizonte halagüeño de las encuestas crezca más, que es el caso de Ciudadanos. Unos crezca y otros cambie. Esperando que el Partido Popular se consuma en sus propias historias y la erosión de la corrupción, que el PSOE, que se ha estancado, y Ciudadanos, que le dan un subidón, y Podemos, que también se ha estancado. Por cierto, hay que dejar claro que el PNV en esa propuesta de preámbulo al Estatuto Vasco lo que dice respecto al derecho de decidir, acaba afirmando que es un derecho que proponen ejecutar de acuerdo al principio de legalidad. Eso lo dejan claro. Más asuntos. Sí, pero no casa. Más asuntos. Hoy es jueves, quedan 4 días de votación en las bases de Podemos. Deben decidir si Pablo Iglesias e Irene Montero deben continuar en sus cargos después de la compra de un chalet en la Sierra de Madrid. El propio Pablo Iglesias ha dicho que se irá, no solo si pierde, sino también si le vota poca gente. Alex. Ha dicho el secretario general de Podemos que una baja participación en esa consulta sobre su futuro político sería un fracaso absoluto, un fracaso que le obligaría a dimitir. Iglesias reconocía así que en esta ocasión ganar no es suficiente. Pero ¿de qué cifras estaríamos hablando? Bueno, pues, por ejemplo, en la última consulta interna, que fue en el mes de marzo, votaron 75.000 inscritos para decidir si apoyaban o no una alianza con Izquierda Unida. En Vistalegre 2, donde pertenecen estas imágenes, ese congreso del partido en el que Iglesias fue revalidado al frente de la Secretaría General del partido con el 89% de los votos, participaron en esa votación 144.000 inscritos, 128.000 votaron a Iglesias. Ha habido algunas quejas por el sistema de votación. Decían algunos usuarios que podían votar 2 veces. El partido ha aclarado que el sistema permite modificar el voto, pero que solamente se tiene en cuenta el último voto emitido por cada persona. Además, añaden que el sistema que están utilizando permitirá a cualquiera poder revisar el recuento de votos. La dirección trata de movilizar a sus bases. Hoy Juan Carlos Monedero escribe en el Diario Público sobre los que querrían, dice, crecer a costa de la desaparición de Podemos. No cita a la corriente de anticapitalistas. Varios de sus representantes han mostrado públicamente su desacuerdo, su disgusto ante la situación creada tras la compra de la vivienda. Entre ellos, José María González Kichi, el alcalde de Cádiz, ha sido crítico con esta adquisición. Dijo que él prefiere seguir viviendo en un piso de currante. Kichi cree que difícilmente la gente va a perdonar a los dirigentes de Podemos que se equivoquen, dice, de bando, e insiste en que todos ellos se deben a la gente humilde.
Estos días, además, ha habido otra consulta sobre el futuro de Paula Quinteiro, que es diputada regional en Galicia, diputada de En Marea. El 85% de los 928 inscritos que han participado consideran que Quinteiro debe dimitir, debe renunciar a su acta de parlamentaria. Se vio Quinteiro envuelta en un incidente con la policía en Santiago de Compostela, durante el cual se habría identificado como un cargo público. Ella ha participado forma parte del grupo parlamentario de En Marea en el Parlamento gallego, y en esa consulta que se ha realizado en Galicia ha participado el 39% del censo. Lara. El domingo a las 2 de la tarde termina ese plazo de votación. Se sabrá el lunes. Valoración muy rápida, por favor. Titulares, me quedan 7 minutos de programa y aún me queda tema. No tengo ni idea de lo que va a pasar. Supongo que no va a pasar nada. Supongo que le parecerá que los que digan que sí, que se queden, serán mayoría y punto, y ya está. Ahora, el problema lo va a tener después, y ya para siempre. O sea, Pablo Iglesias va a tener ya, y Irene Montero también, un problema de credibilidad. Cualquier cosa que digan de arriba, abajo, la casta, la especulación, los pisos, la no sé qué, no va a tener ningún... Y lo van a tener muy complicado el poder seguir con un discurso que es con el que han venido hasta ahora, porque es que se les va a caer. O sea, se lo van a estar recordando un minuto tras otro. Fermín. Sin entrar en la profecía de que si va a ganar o no, que parece que saldrá que sí, que le apoya a la mayoría de sus compañeros, yo creo que el alcalde de Cádiz, Kichi, ha puesto las cosas en su sitio. Se debe vivir con arreglo a lo que se predica, y todo lo demás, bueno, es interpretable. Una decisión como la de la señora Montero y el señor Iglesias de comprarse una casa por encima de donde habían proclamado que se debía vivir para estar cerca de aquellos a los que representa, es una decisión muy personal. Lo sorprendente es que lo haya convertido en un asunto político, porque, hombre, a la política lo que es de la política. Felipe González, a que tanto critica, convocó un referéndum para renunciar al marxismo, no. Convocó un referéndum para ver si había que seguir en la OTAN, no seguir en la OTAN, pero para comprarse una casa, un chalet y pasar de una modesta vivienda a una vivienda no tan modesta. Insisto, lo que ha dicho el alcalde de Cádiz refleja el pensamiento... No se metían con nadie. Bueno, no tengo tiempo, de verdad. Luz. Muy breve, porque creo que es muy importante, y también para la gente que está votando en la consulta. Es una consulta sin garantías, no hay auditores, ninguna empresa externa supervisa esto, lo está llevando todo la Secretaría de Organización en manos de Pablo Echenique, y como publica OK Diario también, aparte de que puedas votar 8 veces, aunque ellos digan que la única que vale es la última. Bueno, ahí... ¿Cómo que puedes votar 8 veces? Y 14. No tengo tiempo, las que tienes. Una cosita más, porque Pablo Iglesias puede saber lo que votas. Hemos hablado con la auditora de Podemos, que ha llevado otros procesos electorales, y efectivamente reconoce que si no hay auditores externos, la propia gente del partido puede saber qué vota cada uno. El secreto de voto no existe. Esto es gravísimo. Terminamos el programa con la noticia de la mañana, esa sentencia por la primera fase de la trama Gürtel. La Audiencia Nacional condena a penas de prisión a Francisco Correa, Luis Bárcenas y Pablo Crespo. Estela García, Audiencia Nacional, muy buenas tardes. Buenas tardes, Lara. La sentencia, como dices, considera aprobado que el Partido Popular se financió de forma irregular a través de las empresas de la trama Gürtel como persona jurídica. Por tanto, queda aprobada esa caja B del Partido Popular que lleva años investigándose. Vamos a repasar las penas a las que se enfrentan los acusados. Francisco Correa, para el jurado el cabecilla de la trama, se enfrenta a 51 años de cárcel. Por su parte, Luis Bárcenas, el antiguo tesorero del Partido Popular, se enfrenta a 33 años de cárcel. También su mujer, Rosalía Iglesias, tiene pena de prisión, son 15 años de cárcel, y asimismo para la esposa de Francisco Correa, para Carmen Quijano, se piden 14 años de cárcel. Para el número 2 de la trama, para Pablo Crespo, se piden 37 años y medio de prisión, y finalmente para Álvaro Pérez el Bigote se pide la absolución, igual que para otros 7 condenados. Muchas gracias, Estela. Y les habíamos dicho que el Partido Popular iba a comparecer a la 1:15 desde el Congreso, pero no lo han hecho. Finalmente, Fernando Martínez Maillo ha hecho lo que los periodistas llamamos un canutazo, una declaración breve que estamos a punto de recibir desde el Congreso. Seguro que lo van a ver ustedes en el informativo 14H con Olga Lambea a las 2 en punto, en apenas 10 minutos. También ha hablado el exministro García Margallo. Es una malísima noticia, entiendo que para toda la ciudadanía, y especialmente mala para el Partido Popular.
Yo llevo haciendo campañas con el Partido Popular desde 1986 y he visto cientos de miles de ciudadanos que a cambio de nada han dado muchísimo esfuerzo por construir este proyecto, que es capital para España, y entiendo el desánimo que en estos momentos puede tener, como tenemos todos los militantes del Partido Popular. Y hasta aquí hemos llegado en el programa de hoy. Carmen, Fermín y Luz, mil gracias por acompañarnos también en este sprint final. Bueno, un día realmente nos falta repleto, tiempo. Sí, así nos gusta, que haya muchas sin noticias duda que contar y que analizar. Pues ya saben ustedes todos los detalles y la última hora en el 14H con Olga Lambrea. Nosotros volvemos mañana a las 12. Pasen buena tarde. Adiós. Hoy nos hemos despertado ya con tormentas. Las que van a ser más abundantes serán las del oeste, y es que ahí tenemos esa borrasca con un núcleo frío, aire frío, las capas altas atmosféricas, que va a reforzar esas tormentas cada vez más a lo largo del día. Y también hemos tenido algún chubasco en el sudeste y en las Pitiusas. Las del Mediterráneo, en cambio, irán desapareciendo de cara a la tarde, pero vean, estos son los rayos previstos para el día de hoy, básicamente en zonas del oeste y del centro, del norte, del sur también, y mañana esas tormentas se desplazarán al norte y también en el centro pueden ser puntualmente intensas, así como en zonas del oeste. La única zona que se librará de un tiempo más revuelto será el Mediterráneo durante estos días. Pues bien, hoy jueves, atención a esas tormentas que, como decimos, pueden ser localmente intensas, acompañadas de granizo, por lo tanto, atención si van a coger el coche. También en el centro y, en cambio, en el Mediterráneo, lo dicho, la situación cada vez más tranquila. En Canarias, con precipitaciones débiles al norte de las islas. Las temperaturas máximas hoy bajarán, especialmente se notará esa bajada en Extremadura, donde las tormentas han estado presentes desde primeras horas, y en cambio subirán en zonas del centro y del norte. Llegaremos hasta los 31 grados hoy en Zaragoza, que contrastan con los 19, por ejemplo, de Cáceres o de Badajoz. Mañana esas temperaturas seguirán bajando, pero lo harán ya no tanto por el oeste, sino por el centro y el noroeste, eso sí. Y es que ahí vamos a seguir con esas tormentas puntualmente intensas, como hemos visto antes, los rayos previstos se van a concentrar en el centro y en el norte, pero también habrá tormentas por el oeste peninsular. Y en cambio en el Mediterráneo, a lo sumo, algunos intervalos nubosos, nubes bajas por la mañana y también luego nubes altas. Las temperaturas bajarán tanto de día como también de noche, y en Canarias no cambiarán mucho las cosas. De cara al sábado, este día las tormentas se concentrarán en el tercio norte peninsular, salvo en Cataluña, en principio con intervalos nubosos. En el resto también cielos variables en el centro y el oeste, y mucho más soleado hacia el Mediterráneo. Y el domingo, otra vez, seguimos con esas tormentas concentradas en áreas sobre todo de la cordillera cantábrica, en puntos del interior de Galicia, en el Pirineo, también en el sistema ibérico, y alguna de esas podría llegar a zonas del Valle del Ebro.